la gran, anti-typical en el gran día day of atonement. antitípico de la expiación. And the devil Y el doesn't diablo want us to understand no quiere que entendamos because eso. if we understand Porque that, si entendemos will eso, wake up. vamos a despertarnos, understand the time. entender el Know tiempo, what to do. saber qué hacer. It's time Pero es to tiempo go into the most holy de entrar al place lugar santísimo, where Jesus is, donde Jesús está, crush Satan's head. y de esa manera aplastar la cabeza de Satan Satanás. is afraid of this. Y Satanás tiene miedo de And eso. there's only one Y message hay solo un mensaje in all the world en todo el mundo that can do this. que puede hacer eso. The message El of the mensaje three angels de los tres ángeles Revelation de Apocalipsis 14 14 God gave que Dios to the dio seven Adventist church a la iglesia to be adventista del given séptimo to every día religion, para ser dado a toda religión, every nation, a toda nación, every kindred, a toda tribu, every tongue, a toda lengua, and every people. a todo pueblo. And Satan says, Y Satanás I dice, must shut that church. necesito apagar a esa I iglesia. must cause them to lose their Necesito identity, que pierdan su identidad, their distinctive identity. su identidad And distintiva. so Satan Así que Satanás is using everything. está usando todo. Look what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. Segunda Tesalonicenses, Chapter 2. capítulo 2. You there, amen? Estamos ahí, amén. Verse 8. Versículo 8. And then Y shall entonces that wicked be revealed, será revelado aquel inicuo, whom the Lord el cual el Señor shall consume. matará, consumirá. How? ¿Cómo? With the spirit Con of el his mouth. espíritu de su boca. What else? ¿Qué más? And shall destroy Y destruirá with the brightness. con el resplandor de su venida. When Jesus comes, Cuando Jesús the venga, wicked are going to be destroyed los malvados serán by destruidos his brightness. por su resplandor. But just before Pero justo antes, Jesus comes, Jesús viene, Satan will do something. Satanás hará algo. Look at the next ¿Qué verse. dice el siguiente versículo? Verse 9. Versículo 9. Even him, Aquel, that is Jesus, hablando who's coming cuya venida, is after. hablando de Jesús, será cuando, After después the working de la operación of Satan de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Satan Así que will Satanás use all power obrará and signs con poder, and lying con wonders señales to deceive y the obras impossible. mentirosas para, si fuese very posible, elect. engañar incluso a los elegidos. Elect are not careless. Los elegidos no son descuidados. Los elegidos no están hablando en la iglesia. Los elegidos no están simplemente de manera descuidada al fondo. Are praying, Los elegidos están orando, estudiando, ayunando. but even they would be Pero incluso ellos podrán ser were engañados not for the mercy si no fuese por la for the Holy misericordia Spirit of God. del Espíritu Santo de Dios. Satan is going to use everything. Así que Satanás utilizará todo. This is why I tell you, Y es por esto que les digo bring your Bible. que traigan sus Make Biblias. sure that everything you hear, Asegúrense que todo lo que the word oyan of God. venga de la palabra de Dios. Because the only safeguard Porque nuestra única salvaguardia en los últimos is to días compare es comparar every miracle, todo milagro, every statement, toda cosa, everything todo to the Word of a God. la palabra de Go Dios. to the book of Isaiah. Noten lo que dice Isaías. ¿Qué libro? Isaiah, Isaías, chapter 8. capítulo 8. Notice what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. See, because today Porque it hoy has become fashionable tenemos que avanzar más rápido. listen to ministers. Y nos hemos vuelto más rápidos en escuchar al ministro antes que la Biblia. Man El hombre puts more trust pone más confianza into pastors, al pastor, into priests, a to sacerdotes, professors, a profesores, more más than into the Word of que a God, la palabra de Dios, into patriarchs and que a prophets. los patriarcas y a los that God has profetas given in His Word. que Dios nos ha dado en su palabra. We're living in a time Estamos viendo en un where tiempo man trusts donde el hombre confía more in Google más en Google than in God. que en Dios. You have a question? ¿Tienen una You pregunta? don't pray. No oran. You have a question? ¿Tienen una pregunta? You Google it. Uno la googlea. Google it. Uno la busca en Google. Trust more Confiamos más in Google en Google than in God. que en Dios. This will never prepare us. Esto nunca nos preparará para los últimos días, Miracle working power. para esas obras maravillosas que hará Satanás. The Bible says La Biblia dice, in Isaiah 8 verse 20, 8:20, it says to the law a la ley and to the y testament. al testimonio. It doesn't say No dice to the law a la ley and to the Google, y a Google, to the law a la ley and to the television, y a la televisión to the church. o a la It iglesia, says to the law a la ley and to the y testament. al testimonio. What is it going to say? ¿Y qué dice? If they speak not according to ¿Qué, this qué word, más dice? Y si no hablaren conforme a it esto, is because es porque there is no no hay luz in them. en ellos. Isaiah 8:20. Isaías 8:20. This is why Es por you esto cannot listen to que it. no podemos escuchar una I don't care iglesia, what the name no of the importa church is. cuál sea el nombre de la iglesia, Even if the Seventh-day Adventist e Church incluso en la iglesia adventista were del to tell séptimo you día, something different, si me dicen algo diferente the word of God, de la palabra de Dios, not really the Seventh-day Adventist no es realmente la iglesia adventista del Church, séptimo because the día. Seventh-day Adventist message Porque el mensaje adventista teaches us nos enseña the Bible a poner la above the Biblia words of men. por
sobre encima de las palabras de los hombres. Es algo maravilloso. When everything you believe Cuando todo lo que creemos is in the Word of God. está en la palabra de You Dios. don't have to make up one thing. No tenemos que inventarnos nada. Precept upon precept. Precepto tras precepto, Line upon line. línea sobre línea, There a little, un poquito aquí, there a little. un poquito allá. All Seventh-day Adventist Todo lo que faiths. realmente es ser adventista del Is the séptimo día religion es la religión of the Bible. de la Biblia. If a man Si un hombre accepts the Bible, acepta la Biblia, sincere, si es sincero, end up terminará in the Seventh Adventist. siendo adventista del séptimo No doubt. día. Sin dudas. Now, my brothers and sisters, Hermanos y I have hermanas, seen Catholic priests he visto sacerdotes católicos become Seventh Adventists. convertirse en adventistas del séptimo día. He visto monjas Become seven- convertirse en adventistas del séptimo I día. have seen members He visto of the Baptist, miembros de la iglesia bautista, evangelical church. I evangélica. have seen atheists He visto ateos said they didn't believe que in dijeron no creían en Dios. Open up the Word of Cuando God. se abrió la palabra de Showed Dios them this message. y les mostró este mensaje, ateos Became Adventists. se convirtieron adventistas por el poder de Jesucristo. Why? ¿Por qué? Because God is real. Porque Dios es real God has people in every y Dios denomination. tiene su pueblo en todas las denominaciones. De hecho, We're told se nos the dice greatest majority que la gran mayoría del pueblo de Dios hoy not in the Seventh no Adventist están Church. en la iglesia adventista del séptimo día. That prophet La that I profeta told you about, de la cual les conversé, ella dice the majority que la mayoría true Christian de los verdaderos cristianos están en la iglesia in católica, other Protestant churches en otras iglesias going to protestantes, church on Sunday, yendo a la iglesia en domingo, while some of the greatest devils mientras los mayores diablos are in the Seventh Adventist. se encuentran en la iglesia adventista del séptimo día. The church will not save us. La iglesia no nos va a salvar. What saves us Lo que nos salva is a relationship es una relación with Jesus Christ. con Jesús. Not a casual one, not a casual, No una relación casual, but a CIP. pero una relación CIP. A relationship with Christ Una relación con Cristo is close que es cercana, and intimate íntima and y personal. personal. In fact, the Bible De says hecho, la Biblia in the dice book of Acts, en el libro de Hechos, What book did I say? ¿qué libro? in Acts chapter 4, Hechos, capítulo look what 4. the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. Shows us where salvation is. Esto nos muestra dónde está la salvación. To me, brothers and Y sisters. escúchenme, hermanos y hermanas. Nowhere in the world, En ninguna parte del no mundo, one in the world nadie en el mundo brings salvation puede traer salvación except for one a man. excepción de un hombre. And what's his name? Un nombre. Jesus. ¿Cuál es su nombre? You like that name? Jesús. ¿Les gusta ese nombre? Jesus. Jesús. It is the sweetest name. El nombre más dulce que conozco. Take the name of Jesus with you. Y tomen el nombre de Jesús consigo. These last days, En estos últimos días, among all of the deception, en todo el medio de todo el engaño, our only safe nuestra única seguridad relationship es with en you. la relación con Acts Jesús. chapter 4, Hechos 4, beginning in verse 10. versículo Let's 10. read that together. Vamos a verlo The juntos. Bible says, Dice la Biblia, be it known unto you all, sea notorio a todos, to all the people of a Israel, todo el pueblo de that Israel, by the name of que Jesus por el Christ, nombre de Jesucristo of Nazareth, de Nazaret, whose name? ¿qué nombre? The name of Jesus. De Jesucristo. Whose name? ¿Qué nombre? The name of Jesus. Jesucristo. The name of Jesus. El nombre de Jesucristo. What is he going to say? ¿Qué sigue diciendo? That the name of Jesus, Que el nombre de Jesucristo, whom you crucified, a quien vosotros crucificasteis, from the dead, a quien Dios resucitó de los even muertos, by him, por él, does this man este hombre stand here whole. está en vuestra presencia Verse 11. sano. Versículo This is 11. the stone. Este That is Jesus. es la piedra reprobada, Jesús, The Pope. no el Papa, Not the Peter. Not Peter. no Pedro. That's not the rock. Esa no es la piedra. The rock La piedra is Jesus. es Jesús. And most Y la mayoría never learned this. jamás han aprendido esto. Dear Christians, Sinceros cristianos creen that Pope que el Papa Peter y Pedro is the rock. son la piedra God que did Dios not build his church no construyó su iglesia en ningún hombre other than the rock. otro que la roca Jesucristo. The Bible says La Biblia dice, this is the stone. esta es la piedra. Verse 12. Versículo 12. Neither Y en ningún is there salvation otro hay salvación, in any other. en ningún otro, ningún otro hombre, Neither pastor, ni pastor, nor priest, ni sacerdote, ni papas. La única in salvación Christ. está en If Cristo. anybody says Y si alguien dice there's salvation que hay salvación in another man, en otro hombre, man, ese hombre not Christ, no es Cristo, in the place of Christ. está en lugar de Cristo. That man, Ese hombre not Christ, no es Cristo, he's es anti-Christ. anticristo. We need Jesus. Necesitamos a Get Jesús everything out of the way que quite todo del camino so that we can be face para que podamos to face estar cara a cara con Jesús. by beholding him. Y al contemplarlo a Él, podamos ser transformados, Turn cambiados. your eyes Fija tus upon ojos Jesus. en Cristo. This is our only hope. Es nuestra única But now, esperanza. my brothers and Pero sisters, hermanos y hermanas, Jesus Jesús is not in the outer no court. está en el atrio.
Jesus Jesús is not in the holy no place. está en el lugar santo. Jesus Jesús is in the most holy. está en el lugar And he santísimo. went there Y entró ahí October 22nd, en octubre 22 de 1844. Y vamos a entrar al lugar go into the santísimo. most holy place. Vamos a ver el lugar Wanna go in santísimo. ¿Quieren entrar? Oh, yes. Sí. Now, the only way to go in Y there la única forma de entrar is understand the plan of redemption. es entender el plan de la redención. That's the greatest thing to study. Ese es el mayor tema que podemos estudiar. Y en el plan de la redención, Many things to study. muchas cosas por estudiar, There are two things pero hay dos cosas that are essential. que son esenciales. So we're going to look at these two. Así que vamos a ver esas dos We cosas. studied one of them. Estudiamos una de We ellas, need to study the other. pero tenemos que estudiar la You otra. remember that in the ¿Se sanctuary? acuerdan que en el santuario hay dos cosas? Go to John chapter 9. Vamos a Juan You 9. know this verse by Y me. ya deberían saberse esto de memoria. Do you know that heaven repeats El cielo repite so that we can understand? para que nosotros podamos It's entender. not enough to know No es suficiente saber intellectually. intelectualmente. To be sealed, Ser we must sellados, have an intellectual, para ser sellados necesitamos tener una experiencia intelectual, pero a también spiritual experience. una experiencia espiritual. We will practice Para que pongamos en práctica lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que profesamos. It's not enough to talk. No es suficiente hablar. The Bible La says, Biblia dice John chapter 9, en Juan capítulo in 9, verse 4, comenzando you know the text. verso 4, ya Let's read it together. conocen el texto, vamos a leerlo juntos. I must work the works Me es necesario of him that sent me. hacer las obras del que me envió. ¿Cuándo? While it is day, Entre tanto que el día dura, la noche viene, when no man can cuando work. nadie puede obrar. What were the two things? ¿Cuáles eran las dos cosas? Tell me from memory. ¿Me pueden decir What ya? are the two things? ¿Cuáles eran esas dos cosas? The time El tiempo and the work. y la obra. Great work, Una gran obra, little time. poco tiempo. Remember that there's the time of Y recuerdan que hay un tiempo de redención, el tiempo de la and the redención work of redemption. y la obra de la redención. I saw Yo vi there was a great work que una gran obra por to hacer, do for them, que hacer por ellos, and but little time. pero poco in tiempo which to do it. en la cual Further realizarla. writing, 64. Primeros escritos. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, look what this says. mírenlo de aquí. We studied last night Estudiamos anoche the time of redemption. el tiempo de la We saw redención. clearly Y vimos from claramente the Bible desde la the Biblia time of redemption. el tiempo de la Now, I redención. test you quickly. Ahora los vamos a poner a prueba This will go rápidamente. quickly by. Si me responden bien, avanzamos. I test you quickly. Vamos rápidamente. How much time ¿Cuánto tiempo is given se es dado for the whole of redemption? al plan de la redención? Genesis, De Génesis to Revelation, al Apocalipsis. from beginning, De principio to end. a fin. what is the whole number? ¿Cuál es el periodo completo? Good. Ah, muy bien. You make- 7,000 años. You're making me happy. Amén. Me están, making me- me me están poniendo contento. You sound like Seventh Day. Suenan como adventistas del séptimo día. Now watch. Ahora miren, How long? ¿cuánto tiempo? 7,000 years. 7,000 años. Now we prove this from the Bible. Ahora lo vimos en la Biblia, Go back to así que no vamos ahorita a analizarlo. But I want to show you Pero quiero this mostrarles is what Seventh Day que Adventists esto es lo que creían used to believe los adventistas del séptimo día, based on the Bible. basado en la Biblia. Tell me Y díganme if it sounds like si suena what we studied como lo que estudiamos anoche. this is a man by the name of J.N. Andrews. Esto es el hermano Andrews escribiendo. J.N. Andrews. Aquí como lo pueden ver aquí, J.N. Andrews. This is the man Este hombre that the largest es bajo el cual Seventh Day Adventist la universidad adventista más grande del mundo está nombrada, that trains the majority of que Seventh Day Adventist entrena a la mayoría de pastores adventistas del séptimo día. Andrews. Se llama la Universidad After this man. de Andrews, por este I wanna read hermano. what he taught. Ahora, quiero leerles qué enseñaba él, Because the sad thing is porque lo triste that the university es que hoy la universidad no longer believe what he taught. ya no cree lo que le enseñó. It's amazing. Es impresionante. We should almost take his name Creo que deberíamos sacar el nombre off the de university la universidad, if they don't believe si es que no creen what he believed. lo que él creía. Amen? Amén. You didn't say amen. No me dijeron amén, It's all right. pero está bien. I'll say it for Yo you. lo diré por ustedes. Amen. Amén. Now look what it says. Noten lo que dice. In the 6th article, En el sexto artículo, this was written in 1883. esto fue escrito en It was called 1883, the Great Week of Time. y él la llamó la gran semana de tiempo. You remember the first 7 days? ¿Se acuerdan los primeros 7 días? Talking about the Great Week of Time Hablando de la primera semana de of tiempo. 7 not days, De 7 días, but of 7,000 years. pero de 7,000 años. I quote him. Y lo cito. After 7 of these weeks, Después de 7 de estas semanas de años, the year Jubilee. viene el año de jubileo. And he quotes Leviticus Y él cita 25. Levítico 25, 8 y 10, al In this 10. year of En liberty este año de libertad was proclaimed se proclamó throughout all the land, a través de toda la to all its tierra inhabitants. a todos sus habitantes, And every y man cada hombre returned tenía que regresar to his own inheritance. a la tierra de su heredad. This signifies Esto significa that after the great que después de ese gran the sábado, what?
¿Después de qué cosa? After the great Sabbath, Después de ese gran sábado, which durante the earth la tierra will remain quedará sin uncultivated ser for cultivada 1,000 years. por 1000 años. The great week La gran semana of 7,000 de 7000 años will be finished. habrá terminado. The curse will cease. La maldición habrá cesado. Having consumed the earth Y luego de haber sido consumida la tierra all who are wicked con todos los malvados, by hellfire. es decir, el fuego del infierno, In the earth, entonces la tierra será creada God nuevamente. will make a new heaven, Hará un cielo nuevo, una tierra nueva, Dios, power of God, por el poder de Dios, and all the just y todos los justos regresarán a la tierra in the new earth, and never de su know heredad, sin y nunca más conocerán ni el pecado anymore. ni la tristeza. Does that sound like what we saw? ¿Suena familiar a lo que estudiamos anoche? Amen. Amén. This Esto is Seventh Advent. es el adventismo del séptimo día. Pero hemos perdido nuestra identidad distintiva. Hemos desarrollado amnesia There espiritual. used to be a song Solía haber un himno in the hymnal, en el himnario the Seventh Adventist, de la iglesia adventista, written by F.E. Belden, escrita por F.D. Bell, a Seventh Adventist songwriter, un escritor adventista, called Holy Day, Jehovah's que se llamaba Día Santo, Descanso de Jehová. On the fourth stanza En el cuarto párrafo of this old hymn, de este himno antiguo it says, decía: all who speak, todos los que hablen la verdad deben decir it was the que Pope fue el Papa who changed the el day. que cambió el día. In God's word, En la palabra de Dios no change appeared no aparece ningún cambio. through the whole. Y a través 6,000 de todos years. los 6000 años. We used to believe it. Solíamos creer esto. We used to sing about it. Solíamos cantar esto. Pero We ¿cómo have lost our identity. hemos perdido la The identidad? page was taken out of the hymnal. Ese himno se sacó del himnario. We don't know what we believe in. Ya no sabemos en qué creemos. We've got to go back. Tenemos que regresar Original message al mensaje original gave us que Dios nos in dio the beginning. en el We principio. don't have much Y time no tenemos mucho tiempo. because that 6,000 years Porque limit, ese límite de 6000 años casi se acaba. to find out how close. Necesitamos saber qué tan cerca estamos. Do you want to know how close? ¿Quieren we are saber qué tan cerca to the estamos? 6,000 year limit? ¿Qué tan cerca estamos de ese límite? We're getting ready to find out. Y estamos a punto de descubrirlo. But before we can understand, Pero antes de entender eso, we cannot just know the time no podemos saber solamente el tiempo. because Jesus knew Porque Jesús sabía not only the time no solo el tiempo, but the work pero la obra for the time. para ese tiempo. When you understand the time, Cuando entendemos el tiempo, you know what to do. ahora puedo saber qué hacer. What is the work ¿Y cuál es la obra of redemption? de la redención? It says, do you reflect Reflejamos the lovely image la imagen amante of Jesus? de Jesús. Time El tiempo is almost finished. casi se acaba. Do you know that the greatest work of redemption, ¿Saben que la mayor obra is to make us es hacernos a nosotros like Jesus? igual que Jesús? Every thought, Cada pensamiento, cada palabra, every act, cada acto, that we're in the likeness of que Christ. estemos en semejanza a Cristo, restaurados de vuelta into the image of God. a la imagen de Dios. Heard the doctor this Escucharon al doctor hablar esta morning. He mañana. showed you the text. Él mostró el We're to be texto. restored El ser restaurados de vuelta image of God. a la imagen de Look Dios just like Jesus. y vernos igual que Jesús. You and I will be honest. Y si somos honestos, We don't look just like Jesus. no nos vemos como Jesús. Am I right? ¿Sí o no? The things that we say, Lo que decimos husbands and wives, entre esposos y esposas, and children, padres e hijos, things that we do, lo que we hacemos, don't look just like Jesus. no nos vemos como Jesús. When someone makes us upset, Cuando alguien nos someone provoca, cuts us off on the road, cuando alguien de pronto en la carretera se nos cruza, de pronto una moto se me mete. and how do we get? ¿Y cómo reaccionamos? Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we don't look like Jesus. no nos vemos como Jesús, He wants to make us like him, pero Él, para poder ser como Él, of his kind. de su tipo, When you read Genesis 1, cuando leemos Génesis, you always see the plants siempre vemos las plantas, always get connected, siempre se conectan those of his kind. con su género. That the animals Los animales always mate, siempre se unen con su género. and it goes through Genesis 1. Y Génesis 1, And then it gets to man, llega el hombre, it says man y el hombre was made in the image of fue God. hecho a la imagen de Dios. Why? ¿Por qué? He's making us Porque nos junta con alguien de su tipo, de su género, para poder tener una relación con He nosotros, wants us to be like por la cual que Él quiere que seamos como Él. not just to be like No es solo para ser como Él, to be like him, pero para ser como Él, that we can have a relationship. para que podamos tener una relación. Two can only walk together Dos solo pueden caminar if juntos they be agreed. si están de acuerdo. You ever met somebody ¿Alguna vez han conocido a and alguien everything you like, que todo lo que a ustedes les gusta, they hate? ellos odian? You say, oh, I want to go to the park today. Quiero ir al parque hoy día.
Oh, I hate parks. Ay, yo odio los parques. Oh, okay. Bueno, ok. Well, let's go to the river. Entonces vamos mejor al río. Oh, I hate rivers. Yo odio los ríos. Okay, well, let's go out to eat. Entonces mejor salgamos a Too comer. much. Es que tú comes demasiado. Let's go to the house. Vamos a la casa Why do you want to entonces. stay in the house? Pero ¿por qué querías quedar en la casa? Díganme, How close can these people ¿qué get? tan cerca están estas personas? They can't get close. No pueden acercarse mucho. Get close to Jesus. Para acercarse a Jesús, We must become like him. tengo que convertirme como Él. This Y esto the work es la obra redemption. de la redención. Make us Hacernos just like Jesus. ver como Jesús. Do you reflect the Reflejamos lovely image la imagen of amante, Jesus amorosa de Jesús as you should? como deberíamos. This is what God wants to make us. Esto es lo que Dios quiere hacer. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this says esto nos dice that Satan que Satanás only has 6,000 tan years. solo tiene 6.000 años. Look what the prophet says. Noten lo que dice la profeta. Verse 656. Nos dice el conflicto de los siglos. For 6,000 years, Por 6.000 años, the great controversy was in. la gran controversia ha estado en progreso. The Son of God, El Hijo de his Dios heavenly messenger, y sus mensajeros celestiales han estado en conflicto con el the poder evil one, del malvado, but now pero ahora all have made their decision. todos han tomado su decisión. When? ¿Cuándo? At the end of 6,000 years. Al final de los 6.000 años. At the end of 6,000 years, Y luego de ese tiempo, the de los, wicked, nos dice los malvados se han unido totalmente con and Satanás. then it says Y luego dice that at the end of 6,000 years, que al final de los 6.000 años, the time el tiempo has come. ha llegado. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, does the devil know about this time? ¿será que el diablo conoce acerca de este tiempo? Does the devil know? ¿Será que el diablo The Bible conoce? says La Biblia He dice knoweth que él that conoce he hath, que tiene, but a short. pero poco tiempo. We read it Lo leímos in Revelation 12:12. en Apocalipsis 20:12. So Satan understood this. Entonces Satanás entendió The esto. question is, Y la pregunta es, how ¿cómo did Satan know it? sabe Satanás? Is he infinite in knowledge? ¿Será que es infinito en conocimiento? No. How did Satan know ¿Cómo sabe that Satanás he had the time que tiene of 6,000 years? un tiempo de 6.000 años? How did he know it? ¿Cómo sabe él eso? The same way that you La misma forma que ustedes y yo podemos saberlo. he studied Estudia the Bible. la Biblia. You say, what? Y ustedes dirán, ¿qué? Satan? ¿Satanás Study estudia the Bible? la Biblia? Yes. Sí. Why? ¿Por qué? Even the devils Porque aún los demonios believe creen and tremble, y tiemblan, but they will not obey. pero no obedecen. Brothers and sisters, Así que, hermanos y it's hermanas, not enough to study the no Bible. es suficiente estudiar la Biblia. To be like Jesus, El ser como we Jesús, must do more tenemos que hacer than más study. que solo We estudiar. must allow Tenemos que what we permitir study que lo que estudiamos be lived out se viva in our lives en nuestras vidas by the grace por la and gracia the power y el poder and the love of Jesus. del amor de Jesús. Amen. Amén. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, prophets and kings, profetas y reyes, 686. nos dice Listen to what it said. lo siguiente. When God's written word Cuando la palabra escrita de Dios was given fue dada through the Hebrew a prophet, través de los profetas hebreos, the Old Testament, hablando del Antiguo Testamento, Malachi, from Genesis to Malachi, de Génesis a Malaquías, Satan Satanás studied. estudió. Did what? ¿Qué hizo Satanás? Estudió With diligence con diligencia messages. los mensajes concernientes al He Mesías. studied about Genesis 3:15. Estudió Génesis 3:15, estudió Daniel It says carefully y cuidadosamente él trazó las palabras that were outlined que delineaban with unmistakable con clearness. claridad. Now, what was he studying? ¿Qué estaba estudiando? Christ's work. La obra de What was Cristo. he studying? ¿Qué estaba estudiando? Christ's La work obra de Cristo among men sobre los as hombres. a suffering sacrifice, Y ese sacrificio sufriente como cordero as a conquering y king, también como un rey that is a conquistador, peace king, como sacerdote, like Melchizedek. como Melquisedec. In the parchment rolls, Y en esos rollos The Old Testament del Antiguo Testamento, he, Satan, él, Satanás, read leyó that one was to de que appear. uno tendría que aparecer. How was he to appear? ¿Y cómo tendría que aparecer? Brought as a lamb. Traído como cordero. Then it says, Y luego nos dice, these prophecies estas profecías cause Satan causaron que Satanás to fear tiemble and tremble. y tenga temor. To do what? ¿Qué cosa? Fear Tenga temor and tremble. y tiemble. What prophecy ¿Qué profecía made Satan hizo que Satanás fear, tenga temor tremble the most? y tiemble más que todas? Revelation. De Génesis al What's Apocalipsis. prophecy? ¿Qué profecía?
Genesis 3. Génesis 3:15. What does it say? ¿Qué dice? Let's turn there quickly. Vamos a rápidamente verlo. Genesis 3:15. Génesis Let's 3:15. turn there quickly. Vamos ahí. In Genesis En 3, Génesis 3, beginning in verse 15, comenzando en el verso we 15, know that this is dealing with the plan of redemption. vimos que aquí está hablando del plan de la redención. Todo versículo Unfolding this, de la Biblia verse 15. nos habla del plan de la Let's read it redención. together. Vamos a ver. Amen. Vamos a verlo juntos. You there? Amén. ¿Están ahí? Verse 15. 15. And I will put enmity, Y pondré enemistad, hatred, odio between thee entre ti and the woman, y la simiente, between thy seed, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. the seed, La simiente, talking about Christ. hablando de Jesús, It goes on to say ¿qué dice? that the seed, it Él shall bruise, te herirá. shall bruise what? ¿Qué cosa? ¿Te herirá qué Shall cosa? bruise what? ¿Te herirá qué? Thy head. La cabeza. It means that Jesus Quiere decir que Jesús crush. va a aplastar la cabeza de Satanás. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, and it says, thou shalt bruise his heel. dice aquí que herirá su cabeza. These prophecies, Estas profecías Satan to fear and tremble. causaron que Satanás tenga temor y He tiemble, relinquished not his purpose. pero no se detuvo en su propósito. He wanted to stop, Él quería detener, if possible, si fuese posible, merciful provision la provisión misericordiosa de Jehová for the redemption para la of redención the lost race. de la raza And as he perdida. studied the Bible, Y conforme estudiaba la Biblia, él vio that he had a 6,000 que tenía year limit un límite de 6,000 años until his head hasta que su cabeza would be crushed. sea aplastada. He says, I've got to stop this. Y él dijo, tengo que detener esto. Tengo que detener Now, esto. my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, after the end of 6,000, luego del fin de esos 6,000 años, what happens in the heavenly sanctuary? ¿qué sucede en el santuario At the end celestial? of 6,000 years, Al final de los 6,000 años, what is it time for? ¿qué es tiempo para The qué? heavenly En sanctuary. el santuario celestial. Well, Michael stands up, Miguel se levanta, but that's after 6,000. pero después de los 6,000 That's años, still before 6,000. eso es un poco antes. At 6,000, Al llegar al periodo de 6,000 años, algo más sucede. because when Michael stands Porque up, cuando Miguel se there's levanta, still 7 last plagues. aún vienen las 7 últimas plagas. The 6,000 years Los 6,000 años is after that. llegan hasta después de eso. So what happens Así que, ¿qué sucede at the 6,000 year limit? después de ese periodo de 6,000 años? At that limit, En ese it límite is time es tiempo for something para que algo in the heavenly sanctuary. suceda en el santuario What is celestial. it time for? ¿Tiempo para qué? It is time for Satan Tiempo para que, to be brought like Satanás a scapegoat. sea traído como macho cabrío y el sacerdote salga del lugar santísimo And put his hand. y ponga sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. Then the event Luego el evento takes place sucede for a shadow. como una The sombra last solemn service. del último servicio solemne en el día de la expiación. Then it quotes Leviticus. Y luego cita Let's go Levítico. to Leviticus. Vamos a Levítico, Chapter 16. capítulo 16. Let's go to Leviticus 16. Levítico 16. When you get there, Y cuando lleguen let ahí, me know by saying déjenme amen. saber diciendo amén. Leviticus 16. Levítico 16. Are you there, amen? ¿Estamos ahí? Amén. Leviticus 16. Levítico 16. Oh, it's a wonderful thing. Es algo You maravilloso don't have to make up one thing. cuando no tenemos que inventarnos nada y dejamos que la Biblia se explique a sí misma. Todo lo que dice la profeta, la Biblia lo dice. Listen, look at Leviticus 16. Noten Levítico 16. Here's the Day of Atonement. El día de la expiación, Leviticus 16, Levítico 16, verse 20. versículo The 20. Bible says, La Biblia and dice, when he hath made an end y cuando hubiera acabado of reconciling the de holy place, expiar el santuario, that is the most holy, el lugar santísimo y el tabernáculo de la congregación, that is the holy, el lugar santo and the altar, y el altar, he shall bring the life. hará llegar al macho cabrío vivo. Now we'll come back to this. Ahora, ya mismo vamos a analizar esto, It's a little bit deeper. luego vamos a entrar más a profundidad, pero quiero que vean algo. On this first look, En esta primera perspectiva, en el 22, says Aaron perdón, el 21, y Aarón, el sumo sacerdote, shall lay pondrá sus dos manos. ¿Cuántas manos? both of his hands. Las dos manos. Where? ¿Dónde? Not on the back, No en la espalda, not on the foot, no en el but pie, on what? pero ¿dónde? On the head En la cabeza of the live goat. del macho cabrío Who vivo. does the goat ¿Y represent? a quién representa el macho cabrío? Satan. Satanás. So now, my brothers and sisters, Así que, hermanos y hermanas, why ¿por qué does the priest el lay sacerdote his hands, pone sus manos on the head, sobre la cabeza, not the back, no la espalda, not the foot? no el pie? Why not? ¿Por qué no? He is finishing Está terminando la obra of crushing de aplastar la cabeza de Satanás that was promised. que fue prometida Genesis en Génesis 3:15. 3:15. It goes from Genesis Va de Génesis to Revelation. al This is Apocalipsis. part of the puzzle. Es parte del rompecabezas que estamos juntando. Now, my brothers and sisters, Hermanos y but hermanas, Jesus just can't come out and crush pero it. Jesús no simplemente puede salir y aplastar Well, la he would have did cabeza. that in the Garden of Eden.
Porque si no lo hubiese hecho en el jardín del Edén, en el There jardín is a work de that Getsemaní. has to happen, Pero una obra tiene que hacer, has to happen que tiene que suceder, in order. que tiene que suceder Before Christ can para leave que the Jesús sanctuary, pueda salir del santuario. His work has to be done. Una obra tiene que we're hacerse. gonna find Y vamos a descubrir That Satan que Satanás believes cree that he can still que él win puede aún the great controversy. detener y ganar el he gran can still conflicto. win the game of Que él aún puede ganar el juego de la vida. Someone says, oh, no, he can't win Algunos dirán, pero él no puede ganar because Jesus has already won. porque Jesús ya ganó. But now, my brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, we shall see today vamos a ver hoy that the game que el juego is not over. no se ha acabado. And every other religion, Y toda otra religión, toda otra religión, Catholic Church, la Iglesia Católica, Baptist Church, los the bautistas, evangelical church, los evangélicos, believe creen that the game is over. que el juego se acabó. Everybody's just relaxed, Así que todo el mundo se relaja and there's only one group of people y hay un solo grupo de called Seventh-day personas Adventists llamados adventistas del that séptimo día que recognize reconocen that the que el game juego is not over. aún no se I'm acaba. going to show you from the Y les Bible. voy a mostrar desde la The Biblia game is not over. que el juego aún no se But in acaba. 2025, Pero en el Did 2025, you know ¿sabían ustedes 99% que el 99% de adventistas del séptimo día hoy have drunk the wine han tomado del of vino Babylon de Babilonia and y believe creen the game is over? que el juego ya se It acabó? is taught from our university Se enseña en nuestras universidades, se enseña en nuestros púlpitos that everything ended que todo terminó on the cross. en la cruz. But we're going to see today Pero vamos a ver hoy that that is not true. que eso no es verdad. Because we're going to find out Porque vamos a ver that in que en 2025 el 2025 we're close estamos más to the cerca game de que el juego being over. se acabe. We're going to get there. Y vamos a llegar a ese punto. Sisters, Hermanos y we hermanas, saw the time of the sanctuary. vimos el tiempo del The time santuario of the sanctuary y, is en el, 7,000 years. y el tiempo del santuario era 7000 años. But there's a work Pero hay una obra of redemption de redención that is represented que está representada by two symbols. por dos símbolos. Why two symbols? ¿Qué dos símbolos? Because two works. Dos obras. One symbol Un símbolo is the lamb. es el cordero. The other symbol El otro símbolo is a priest. es el sacerdote. What are the two symbols? ¿Cuáles son los dos símbolos? Say it with me. Díganlo conmigo. Lamb. Sacerdote, perdón, And priest. cordero, sacerdote. Go to Hebrews chapter 4. Vamos a Hebreos 4. What book did I say? ¿Qué libro? Hebrews chapter 4. Hebreos capítulo I want to ask you a 4. question. Y les hago una pregunta. Who is the lamb? ¿Quién es el cordero? Jesus. Jesús. Do you remember John the Baptist? ¿Se acuerdan de Juan el When he Bautista? saw Jesus, Cuando vio a he Jesús, said, behold, dijo, he aquí el cordero de Dios that taketh away que quita el pecado the sin of the world. del mundo. In John En 1:29. Juan So the 1:29. lamb Así que el cordero represents Jesus. representa a Jesús. Now, my brothers and sisters. Hermanos y hermanas, But who is the priest? ¿quién es el sacerdote? Who does the priest ¿A represent? quién representa el sacerdote? priest El sacerdote represents- representa a Jesús. Does the Bible say so? ¿Será que la Biblia lo dice? Yes, it does. Sí. Hebrews 4. Hebreos Let's 4. read it together. Vamos a verlo Verse juntos. 14. Versículo 14. Are you there? Amen. ¿Están ahí? Amén. Verse 14. 14. Seeing then Por tanto, that we have a great teniendo high priest un gran sumo that has sacerdote passed que traspasó, ¿dónde? into the heavens. Los Now cielos. listen to me. Escuchen. The plan of redemption. El plan de la redención. To this phrase. Y escuchen esta frase. The beauty of the plan La hermosura del plan reveals the beauty of revela la hermosura del hombre. the beauty of the La plan hermosura del plan reveals the beauty of the revela la hermosura del hombre. Let's repeat that together. Vamos a repetirlo The juntos. beauty of the La plan hermosura del plan reveals the beauty of the revela la hermosura del hombre. So if you want good. Muy bien. If you want to see the beauty Entonces, si quiero ver la hermosura de Jesús, the beauty of the man, Jesus, la hermosura del hombre then we Jesús, look at the beauty tengo que ver la hermosura of the plan of redemption. del plan de la redención. When you see the plan, Cuando veo el plan, you understand the man. entiendo el hombre. The right plan El plan correcto will lead us to the right man. me lleva al hombre The correcto. wrong plan El plan will lead incorrecto us to the wrong me man. llevará al hombre The incorrecto. right plan El plan correcto leads us to the man Jesus, nos lleva a Jesús, who is a priest, que es sacerdote, but not on the earth. pero no en la tierra. The wrong plan El plan leads us to incorrecto a man me lleva a un hombre who is a priest que es un sacerdote on the earth. en la tierra. But God, Pero Dios, today, hoy, after the cross, después de la cruz, has no priest on earth. no tiene sacerdocio en la tierra. the Bible says. Es lo que dice la Biblia. Hebrews chapter 8. Nos dice Hebreos In Hebrews 8, Hebreos the 8, Bible says, la Biblia dice, in verse 3, versículo 3, for every high priest porque todo sumo sacerdote to offer gifts es constituido para and sacrifice, presentar ofrendas y sacrificios, Wherefore, por lo it's cual of necessity es necesario that this man, que también that is éste Jesus, tenga, hablando de Jesús, tenga algo que ofrecer. Verse 4. 4. For if Pero he were on earth, si él estuviese sobre la tierra, noten lo que dice la Biblia, pero si él estuviese sobre la tierra, ¿qué pasa? he should not ¿Qué dice?
be a priest. Ni siquiera sería sacerdote. So my brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, a true priest un verdadero sacerdote not on earth. no está en la tierra. The true priest El verdadero sacerdote is in heaven. está en el cielo. Now most of the world Y la mayoría del does not know mundo this. no conoce The esto. Roman Catholic La Church Iglesia Católica Romana no conoce esto. God doesn't condemn them. Dios no los condena. But God says Dios if dice we will study the Bible, que si estudiamos la Biblia por nosotros mismos, find encontraremos the redemption. el plan de la redención y que nos dice the real plan que el verdadero plan leads to the real nos man, lleva al verdadero hombre real man y el verdadero hombre is Jesus, es Jesús. not on earth, No en la tierra, but in heaven, pero en el cielo, finish the work. para terminar la obra. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the Lamb, el Cordero, Jesus. Jesús, The priest, el sacerdote, Jesus. Jesús. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, as Alpha, como Alfa Jesus Lamb. es Cordero As Omega, y como Omega Jesus priest. es He sacerdote. begins his Él work comienza su obra as a lamb. como Cordero, He finishes his termina su obra as a priest. como sacerdote. work. And Satan Y Satanás want us to understand no quiere que nosotros entendamos a Jesús Alpha como Alfa and Omega. y como Omega, As beginning, como principio as end. y fin. Salvation La salvación requires both. requiere ambas. The full understanding. El entendimiento completo, The author and lo- finisher. el autor y consumador de nuestra fe. The plan of redemption El plan de la redención has two works. tiene dos obras. How many works? ¿Cuántas obras? Two. And only two. Y solo But dos. somebody says, Algunos dirán, I thought you told me yo pensé que me dijo that the work of que redemption, en la obra de redención there were three places. había tres lugares In that sanctuary. en el santuario. Are there three places? ¿Hay tres lugares en el santuario? Yes. Sí. What are the name of the three places? ¿Cuál es el nombre de los tres with lugares? me. Díganlo conmigo. Outer court. Atrio, What else? ¿qué más? Holy place. Lugar What santo else? y Most holy. lugar santísimo. So how can there be Entonces, ¿cómo three places? es que hay tres lugares Two works. y solo dos obras? That's because Es porque the work of the outer court la obra del atrio is the work of the lamb. es la obra del Cordero, But the work of the holy place pero la obra del lugar is the santo work of the priest. es la obra del sacerdote. And the work of the most Y la obra del lugar santísimo Also the work of the también es la obra del sacerdote. priest El sacerdote begins his work in the holy place, comienza su obra en el lugar santo, but finishes his work. pero termina su obra most holy place. en el lugar santísimo. Three places, Tres lugares, two works. dos obras, Represented by representados the lamb por el Cordero and by the y priest. por el sacerdote. Question. Pregunta, What is the work ¿cuál es la obra of the lamb? del Cordero? You should know it from your mind. Deberían saberlo en su Those who mente. have studied with me before, Aquellos que estudiaron conmigo if you antes, haven't studied, si han estado estudiando, deberíamos verlo en la Escritura, it's porque nuestro mensaje tiene que ir al mundo so that entero. everybody Así que believes para todos puedan creer lo mismo. Desde la palabra de there will Dios be one fold habrá un solo redil y un solo and the pastor. people of God Y el pueblo de will Dios be ready to meet Jesus. estará listo para encontrarse con Jesús. All around the world, Entonces tenemos que recorrer el mundo God's everlasting God con el evangelio eterno de Jesús. message El verdadero mensaje does not change. que no cambia. And those that love Jesus, Y aquellos que aman a know the Jesús story of redemption. y que aman la historia de la redención, que les encanta oírla. There was one song that said, Hay una canción que I dice, love to tell the story. grato es contar la historia. ¿Han escuchado ese himno? I love to tell the Grato es story. contar la historia. To those who know it best, Aquellos que ya la conocen they seem hungering. parecen estar hambrientos, Thirsting. traduciendo las palabras en To hear it inglés, like the rest. de escucharla más. One of the greatest evidence, Una de las mayores if evidencias, we really know the si story, realmente conocemos la historia de la redención, if we like to hear es it. que nos encanta escucharla. like to hear it, Pero si no nos gusta escucharla y repetida, es una evidencia We don't like the story. que no me gusta la You historia. ever did something that you like? ¿Alguna vez han hecho algo que les gusta? You even take pictures. Hasta les tomamos Why do fotos. you take pictures? ¿Por qué le tomamos fotos? To remind you. Para recordarse lo que hice o lo que disfruté. Why remind us? Entonces Dios quiere recordarnos y enseñarnos, Though we know it, aunque lo conozcamos, y aquellos que no lo what conocen, these two works are, cuáles son esas dos obras, so that you can understand, para que podamos entender From the Bible. desde la Biblia that you can teach it. y que puedan enseñarlo desde la Biblia. Question. Pregunta, What are the two works? ¿cuáles son esas dos The obras? first work of the Lamb. ¿Cuál es la primera obra del Cordero? What is the first work? ¿Cuál es su primera obra? The first work of the Lamb. La primera obra del Go to Cordero, Leviticus 25. vamos a Levítico Let's 25. go there quickly. Levítico 25. In Leviticus 25, Y en Levítico 25, the Bible tells us la Biblia nos dice these two works. de estas dos obras. Leviticus 25, Levítico beginning in 25, verse 51, versículo 51. La Biblia dice, verse 51, versículo if there 51, be yet many years si aún le quedaren muchos años, behind, according to them, conforme a he ellos, shall give again devolverá the price. por su redención. ¿Qué cosa devolverá por su redención? The price El dinero o el of his precio redemption. Out of the money por el cual that he was se
bought for. compró o se So vendió. what's the first part Entonces, ¿cuál es la primera parte de la redención? that man must be bought? Que el hombre tenía que ser A price comprado. must be paid. Un precio tuvo que ser the price paid? pagado. ¿Se pagó el precio? When? ¿Cuándo? On the cross En la cruz of Calvary. de Calvario. As the Passover Como la Pascua was crucified. fue crucificado, Jesús Died murió on time. a tiempo. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, that was the first. esa fue la primera obra. Now, if there are only two Ahora, si son dos and one was y fulfilled, una ya se cumplió, that tells me something. eso me dice algo. You'll see in just a moment. Vamos a verlo en un momento. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, what was the last three words ¿cuáles fueron las últimas palabras? Jesus said? Las últimas dos en español que dijo Jesús en la cruz. ¿Cuáles fueron sus últimas dos palabras? It. Consumado es o hecho está. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, some people say, algunos well, dicen, that's proof. pero eso es prueba de que en la cruz Everything finished. todo terminó, The game is over. que se acabó. But we don't understand the Bible. Pero no entendemos la We Biblia. must study Tenemos que estudiar from Genesis de Génesis Revelation. al Put Apocalipsis the puzzle y together. poner junto el What was his rompecabezas. last three words? ¿Cuáles fueron sus últimas dos It is palabras? finished. Consumado es. Go to Revelation 16. Vamos a Apocalipsis We will 16. see Vamos a ver in Revelation en 16 Apocalipsis 16 God que Dios says the same thing dice lo mismo. again, Otra vez, not on earth, ya no en la tierra, pero ahora en el cielo. cross, En la he cruz, was on the earth. Él estaba en la tierra. But in Revelation 16, Pero en Apocalipsis 16 he's in heaven. está en el cielo. Look at Revelation 16, Apocalipsis 16, beginning in verse 18. verso 18. This is the chapter. Y este es el capítulo de las últimas 7 plagas. God finishes everything Dios termina todo in 7. en 7. The Bible La Biblia is built on. está construida en 7. This is why we're called. Es por eso que nos llamamos adventistas del séptimo día. Revelation 16, 7. Apocalipsis 16, The 18. Bible Y says, dice la Biblia, and the seventh angel perdón, el 17. Y el séptimo ángel poured out his great. derramó su copa por el aire And there came out a y great salió una voice. gran voz del Notice templo. where it came from. Ahora, ¿de dónde salió la voz del Out of the templo? temple. ¿Del templo? Where? ¿Dónde? Of heaven. Del cielo, From the throne. del trono, Saying, diciendo, the last three words. ¿cuáles son esas dos palabras otra vez? It is done. Hecho está o But consumado if it was es. done, if it was done Pero si es que ya se hizo on the cross, en la cruz, on the earth, en la tierra, why ¿por qué heaven, en el cielo, does Jesus say again, dice Jesús otra vez, it is done? hecho está? It is because Es porque two works hay dos that obras have to be done. que tienen que realizarse. first work La primera obra Done ya se hizo at the cross, en la cruz that was finished. y eso se terminó. Looking out of court En el atrio, on the earth en la tierra, was finished. se terminó. But his work in heaven Pero la obra en el cielo yet finished. aún no se termina. Now, if I have two things Ahora, si tengo dos cosas and I take one of them, y tomo una de ellas, how much have I taken? ¿cuánto tomé? Half of it. La mitad. In a game, En un partido. how many have ever played soccer before? ¿Algunos aquí han jugado fútbol de pronto Played antes? soccer before? ¿Han jugado fútbol? What happens at the middle of the ¿Y qué sucede en un partido? halftime? ¿Qué sucede después del primer tiempo? ¿Qué llega? El entretiempo. And they have a big celebration. Y a veces hay celebraciones en el You didn't entretiempo. know the game. Si uno no conociese el deporte, uno pensaría que se acabó el partido en el entretiempo. How many have ever seen them? ¿Algunos han visto esta selección alguna vez? Ah. You know who that is? ¿Saben qué es? Who is that? ¿Quién es? That's Colombia Es la selección playing soccer. de Colombia, no de fútbol. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, does soccer have halftime? ¿será que en el fútbol hay entretiempo? Does it have halftime? ¿Tiene entretiempo, sí o no? In 2024, En el 2024 there was a special halftime, hubo un entretiempo especial and this woman sung. en el cual se presentó esta mujer. ¿Saben quién es esta mujer? Who is that? ¿Quién es? Shakira? Shakira? Shakira. 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 She's Colombian. She's Colombian. Heavenly Father, I beg of you, please, Lord, help us to understand, please. Ajá. ¿Y de dónde es ella? She's Colombian. Es colombiana. She sung in halftime. Y ella tuvo un espectáculo de medio tiempo, de What if you entretiempo. did not know the Ahora, game of soccer? si uno no entendiese el deporte, After she sung, cuando ella estaba cantando, got up, una vez que terminó, quizás nos hubiésemos levantado y bueno, ya se acabó el partido.
Was the game over? ¿Pero se acabó el partido? What was it? ¿Qué era? Only halftime. El entretiempo. Now I ask you a most important Pero question. pregunta, Is it possible ¿sería posible for a team que un equipo to be winning vaya ganando at halftime hasta el entretiempo and still lose the y game? luego pierda el partido? So Jesus Así que Jesús was up estuvo, at halftime. ganó el primer tiempo, iba ganando el primer But he can tiempo, still lose the pero aún puede perder el partido if he does not win si es que no gana the second half. el segundo tiempo. It's possible Es to posible win the first half, ganar el primer tiempo lose the second, y luego perder el segundo and lose the y entire perder el partido. Am I right? ¿Sí o no? And so in this game, Así que en este partido, no other religion knows this. ninguna otra religión conoce Adventists esto. recognize Los adventistas del séptimo día reconocen que la cruz no fue el fin del the partido. cross La cruz was only halftime. fue tan solo That el was the primer work of the tiempo, Lamb, la obra como cordero the price. que pagó el But precio. what has to happen Pero ¿qué necesita for suceder Jesus para que Jesús to win the game? gane el partido? What has to happen ¿Qué tiene que in suceder the second half? en el segundo tiempo? The Bible says, La Biblia dice, back in Leviticus 25, Levítico 25, the second half of the game, nos dice que es el segundo the second tiempo, part of redemption. la segunda parte de la redención. Leviticus Levítico chapter 25. 25, When you get there, cuando lleguen let ahí, me know by saying déjenme amen. decir diciendo You there, amen? amén. You there, ¿Estamos amen? ahí? Levítico 25, Verse 55. versículo 55, The Bible says- nos dice, Now remember, recuerden, first part, la primera parte, man was bought. el hombre fue comprado By the Lamb. por el cordero. Second part, La segunda verse parte, 55. versículo 55, To me. ¿por qué? The children of Israel, Los hijos de Israel servants. son mis siervos, They are my servants. son siervos míos, whom I brought, a los cuales yo saqué, whom I did what? ¿qué cosa? Whom I Yo brought forth saqué out of the land of de Egypt. la tierra de Egipto. I am the Lord your God. Yo soy Jehová vuestro Dios. Question. Pregunta, What is the second part ¿cuál es la segunda parte of the plan of redemption? del plan de la Man redención? must not only be bought, El hombre ahora no solo tiene que ser comprado, but man must be, pero tiene que ser ahora traído, he must be what? traído, Brought. Brought where? ¿traído dónde? Into the most holy place. Al lugar santísimo. Now watch. Ahora miren, In the book Education, el libro de la educación in the book of Education, nos dice lo page siguiente. 15, La página 15 en inglés. look what the prophet said. Noten lo que dice la profeta. It says to restore Restaurar in man en el hombre the image, la of imagen his maker. de su hacedor, to bring him back. traerlo de vuelta. ¿Qué cosa? To bring him back. Traerlo de One vuelta. word, Una how palabra. would I say that? ¿Cómo diría eso? Brought. Llevar. And so to bring him where? ¿Traerlo dónde? To bring him back Traerlo de vuelta to the perfection a la perfección in which en la que fue he was created. creado. This is what the doctor was talking about this. Esto es lo que nos compartió el doctor esta mañana. So my brothers and sisters, Así que hermanos y the hermanas, second part, la segunda parte de la redención there must not only be a cross, es que no solo hay una cruz, not only a price, no solo hay un precio que fue pagado, because of that payment, pero por ese precio man must be restored. el hombre tiene que ser restaurado Man y el hombre must be brought tiene que back ser llevado de vuelta to perfection. a la perfección. Now my brothers and sisters, Hermanos y it hermanas, says this esto was to be the work, debería ser la obra redemption, de la redención. the object, El objeto o el objetivo de la educación, the great el object gran propósito of life, de la vida, to be brought back to perfection. ser traído de vuelta a la Is that perfección. the word of God? ¿Es eso? ¿Encontramos eso en la palabra de Dios? Everything the prophet, Todo lo que dice la profeta the Bible says. lo dice la Biblia. Do you believe that? ¿Lo creen sí o no? Well, then you're almost a seven. Entonces son casi adventistas. Look what the Bible says. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Hebrews, En Hebreos, Chapter 6. capítulo 6. The Bible tells us En Hebreos, where God wants la to Biblia nos dice a dónde nos quiere llevar Dios as a priest. como sacerdote. Hebrews 5. Hebreos 5. We'll go to chapter 5 first. Vamos primero al capítulo 5, versículo 1. The Bible tells us Nos dice, for every high priest. sorry, 5:1. I mean Acts. Hebrews Hebreos 5, chapter 5 versículo 1. and verse 1. Nos dice, For every high priest porque todo sumo sacerdote, taken from among men tomado entre los is hombres, ordained from men. es tomado, constituido a favor de los hombres, The author para que sea, both para que ofrenda, ¿qué cosa? Ofrendas y sacrificios for sin. por los pecados. Now notice what the work of the priest Ahora, was to do. noten cuál era la obra del sacerdote. Chapter 6 Capítulo 6, verse 1. versículo 1. Therefore, Por tanto, leaving dejando principles los of rudimentos the doctrine of de la Christ, doctrina de Cristo, let us vamos go on.
adelante. Now, what does it mean? ¿Qué quiere decir de God adelante? wants to bring us. Que Dios nos quiere llevar a God dónde. wants to take us somewhere. Quiere llevarnos a algún lugar. Most holy place. En el lugar He santísimo, want to take us in our ¿a dónde nos quiere llegar? What does the Bible say? ¿Qué nos dice? Let us Vamos go on. adelante. Where? What ¿Dónde? does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Unto perfection. A la perfección. So where does God want to Así bring que, us? ¿a dónde nos quiere llevar Dios? According to the Bible. De acuerdo a la Biblia. Back De vuelta to perfection. a la perfección. I want to ask you a question. Pregunta, Do we look perfect right now? ¿nos vemos hoy perfectos? No. No. So then the work Entonces la obra is not finished. aún no se ha terminado. Do you know what we will look like ¿Y saben cómo nos veremos when the work is finished? cuando la obra se termine? How will we look ¿Cómo nos veremos once we're perfect? cuando seamos perfectos? Just like Jesus. Como Jesús. Now look what the Bible says. Y noten lo que dice la Biblia. First Peter, Porque en Primera de Pedro, book of Peter, todo el libro de Pedro explains explica this entire plan of redemption. este plan de la In redención. 1 Peter chapter 1, En Primera de Pedro capítulo the 1 Bible says in verse 18, nos dice el verso this is the 18. first part of redemption. La primera parte de la redención. Man is to be bought. El hombre tenía que ser comprado. Verse 18, Versículo 18. for as much as you know Sabiendo that you were not que redeemed fuisteis redimidos with corruptible de things, vuestra vana manera de vivir, as silver and gold. no con cosas corruptibles como el oro y la plata, no fuimos comprados con oro. The price was paid El precio fue pagado something more valuable. por algo mucho más valioso. What was it paid by? ¿Con qué fue pagado? Nothing. Nothing Nada, but the blood of Jesus. sino la sangre de Jesús, Precious. su sangre preciosa. Verse 18. Y nos dice el For as much 18, as you know, verse 19. 19 ahora, With the precious sino con blood la sangre preciosa of Christ, de Cristo, notice the symbol, noten el símbolo, as of a como de un cordero without blemish sin mancha and without y spot. sin contaminación. So the first part, Así que la primera parte de la redención, price, el precio paid fue pagado the blood of por Jesus. la sangre de Cristo, Symbolized simbolizando by the Lamb. por el cordero. That was the first Eso fue lo primero, part. la primera parte. Then halftime. Luego el entretiempo. Now in the second half. Pero ahora en el segundo tiempo, ¿cuál es el segundo tiempo? Must be brought. El hombre ahora tiene que ser traído. ¿A dónde? 1 Peter chapter 3. Primera de Pedro capítulo Now 3. notice what we're doing. Noten lo que estamos We're haciendo. walking through redemption. Estamos caminando Through the book of Peter. a través de la redención First Peter en el libro de Pedro. Takes us to the first part. Primera de Pedro nos lleva a la primera parte. El hombre es comprado. 1 Peter 3. Ahora, capítulo gonna 3, show us that man is vamos a ver que el hombre es traído. 1 Peter 3. Capítulo 3, Verse 18. versículo 18. For Christ Porque Cristo so también padeció una sola vez por los pecados, your sins and my sins. sus pecados y mis pecados, el justo por los injustos. Why? ¿Para qué? What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? That he might do what? ¿Para qué cosa? That he might Llevarnos a Dios. to God. Llevarnos a Dios. So we can be connected to Jesus. Estar conectados con Jesús. Así que recibimos la redención, la primera parte, Man is bought. el hombre es comprado. Second part, Segunda parte, man is brought. es llevado. Where is he brought? ¿Y dónde es llevado? Chapter 4. Capítulo 4. Notice what's happening. Noten lo que sucede. 1 Peter 1, Primero capítulo 1, el hombre es comprado as a lamb. como cordero. 1 Peter 4, Capítulo 3, man is brought es traído as a priest. como Where sacerdote. is he brought? ¿Y dónde es traído? Back to perfection. A la What perfección. does it look like? ¿Y cómo se ve? 1 Peter 4, Primera de Pedro 4, verse 1. versículo 1. What does the Bible ¿Qué say? dice la Biblia? For as much then Puesto que as Christ. Cristo, Notice, ¿qué dice? all of it ¿Qué dice? is through the power of Christ. Todo es a través de Cristo. For as much then Puesto que as Christ Cristo has suffered, ha padecido por nosotros en la carne, arm yourself vosotros también armaos with the same mind. del mismo That's pensamiento. why the doctor was telling us Por eso el doctor nos decía to do those things. que necesitamos hacer esas cosas para darnos la mente correcta. Because the mind of Christ Porque la mente de Cristo has to be in us, tiene que estar en brought nosotros back to perfection. para poder ser traídos de vuelta a la Arm perfección. yourselves Nos dice, likewise, armados del mismo with the same pensamiento, for he that porque have suffered el que ha in the flesh. padecido en la carne, Notice what he has done. ¿qué hizo? 3 things. Tres cosas. He has, Cesó, the text say, ¿qué dice el texto? ceased. Cesó de What was the pecado. last words? Cease. Cesó de pecado. Now notice that's the exact words. Es las palabras Of exactas inspiration. de la inspiración. Review and Herald, Esto es de Review and Herald, September 25. septiembre 25, 1900. He who does not abhor himself Aquel que no se aborrece a sí mismo cannot understand no puede entender the meaning el significado of redemption. de la redención.
What is redemption? ¿Y qué es la To redención? be redeemed Ser redimido means significa to cesar from sin. de pecar. The exact words. Las mismas palabras. Everything that prophet Todo lo que dice la profeta The Bible says. lo dice la Biblia. Did you see it for yourself? ¿Sí lo pueden ver desde sus That Biblias? God Que Dios bring us back to quiere a place llevarnos de vuelta a un lugar perfection de where no perfección longer donde ya no do we sin. pequemos. So what does it look like? Así que, ¿cómo se ve It eso? looks like Se ve victory victoria over sin. sobre el pecado. Listen what it says. Y noten lo que dice. Everyone Todo aquel who believes on que Christ, cree en Cristo, everyone todo aquel who relies que not on depende, themselves, no en ellos, but on the keeping pero que power. depende en el poder sostenedor de un Salvador que resucitó, I'm jumping down. Everyone that will copy the pattern todo aquel que copie el patrón given in the Christ dado en la vida de Cristo, will through faith a través de la not in fe, themselves, va not in themselves, no en su propia but in the fuerza, atoning pero sacrifice en el sacrificio of Christ, expiatorio de will become a Cristo, partaker será of the divine participante nature. de la What naturaleza happens when we divina. partake ¿Qué sucede cuando of the divine participamos de la nature? naturaleza Oh, I love divina? this, brothers and Me encanta The esto. Bible is good. La Biblia es buena. The Bible is good. La Biblia es muy buena. Even a mango Hasta un mango is not as no es tan dulce como es. good, brothers and sisters. Esto es tan bueno. What it says. Noten lo que dice. Last sentence. La última oración. Everyone Todo aquel who by faith que por la fe obeys obedezca God's commandments los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado in which God en la lived cual lived vivió Adán before antes de la transgresión. that God Que will Dios bring a people va back. a traer un pueblo de sinless vuelta state. a un estado sin pecado. This is Seventh-day Advent. Esto es el adventismo del séptimo día. Is the message of the Este es el mensaje del santuario. This Esto is the everlasting God. es el evangelio eterno. This Esto is the message es el that mensaje Satan hates. que Satanás odia. Because once sin Porque un pecado, overcome cuando uno vence el pecado, and Jesús finish his work, puede acabar su obra high priest como sacerdote can come out of the y puede sanctuary salir del lugar and del he can do santuario something that Satan y hacer algo que Satanás tiene What temor. does he do? ¿Qué puede hacer ahora Dios? Somebody. Díganme. Talk to me, somebody. ¿Qué puede What does he hacer? do? ¿Qué puede hacer? Aplastar Crush Satan's head. la cabeza de Satanás. Satan is afraid of this. Satanás tiene miedo de esto. We don't have much time. No tenemos mucho tiempo. But my brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, what if we're not brought back to ¿y perfection? qué sucede si no somos llevados de vuelta a la What if we perfección? don't get victory over ¿Qué sin? si no obtengo victoria sobre el I pecado? remember teaching this subject, Recuerdo estar enseñando este tema and one young man came to me. y un joven vino a mí. He had been going to a university, Él estaba yendo a la universidad and he had heard that Y- the teachers were telling y him escuchó que los maestros le decían that you can't get perfection, que no se puede alcanzar la perfección, que nadie get victory over sin, puede alcanzar victoria sobre el not even pecado, by the power ni siquiera of the indwelling Christ. por el poder de la morada de Cristo en uno. That's a lie. Eso es una mentira. That's the wine of Babylon. Ese es vino de Babilonia. That's satanic Eso es satánico. new theology Teología nueva swept que ha barrido the church, a través de la trying to iglesia, stop Jesus tratando de detener a from finishing Jesús the work. de terminar su obra. and he told him, Y él me dijo, we don't even know what perfection ni is. siquiera sabemos qué es perfección. Hay diferentes tipos. There's Hebrew perfection, Hay la perfección hebrea, Greek perfection, hay la perfección griega, and partial perfection, hay la perfección parcial, subject perfection, la subjetiva, total perfection, la total. perfection. ¿Cuál perfección? Boy was confused. Y estaba confundido el joven. I'm a professor. Yo soy profesor, I know Hebrew. yo sé hebreo, yo sé griego You can't do it. y no se puede lograr. Next night, Y la siguiente noche el joven vino confundido. and I said, you don't have to. Esto le dijeron los profesores al joven. The Bible is very Y simple. cuando vino la Biblia le dije, no tienes por qué confundirte, la Biblia es simple. It's very simple. La perfección es muy Don't get simple. into all this Greek, No te enredes con esto de lo que te digan del hebreo, del griego, es simple. biblical perfection. La perfección bíblica. Biblical Y perfection. la perfección bíblica God es cuando Dios is perfect. dice que Dios es perfecto. ¿Es Dios perfecto? Amen. ¿Sí? Deuteronomy 32:4. Deuteronomio 32:4 Perfect and nos right dice, is God. perfecto es Dios. And when God made us, Y cuando Dios nos hizo, He made us in the image. nos hizo a la imagen de Él. And if God is perfect, Y si Dios es we were perfecto made in His image, y nosotros fuimos hechos en su His imagen, likeness. en su semejanza, nosotros éramos perfectos cuando salimos de la mano del Only Creador. one thing Y hay una sola cosa marred que marcó, that perfection. que manchó esa What perfección. marred that perfection? ¿Qué manchó esa perfección? Sin. El pecado.
And so the only way Así que la única forma de llevarnos de vuelta a la perfección to remove es quitar ¿qué? that which made us imperfect. Eso que nos trajo la So imperfección. the Bible says, Y entonces la Biblia dice, behold, he aquí the Lamb of el God Cordero de Dios taketh away que quita the sin of the el world. pecado del mundo. And as a result, Y como resultado, cuando el pecado is taken from three es quitado es de 3 lugares. from the books of record, De los libros de registro, from the heart, del corazón, from the life, de la vida, we can be brought back to podemos ser traídos de vuelta a la perfección. Podemos tener victoria every sin. sobre cada pecado Power of Jesus. por el poder de Jesús. Somebody says, how can I do this? Algunos dirán, pero ¿cómo puedo hacer esto? Sinning, He estado pecando failing, y cayendo, sinning, pecando and failing. y fracasando. Never get victory. Jamás podré obtener victoria sobre el pecado. Pero no tenemos victoria. Can't win the game. Jesús no puede ganar el partido porque el sacerdote tiene que terminar la obra Bring us back to perfection. en traernos de vuelta a la perfección y darnos victoria sobre el pecado. Somebody says, I smoke, Pero alguno dirá, yo fumo, I drink. yo tomo. Someone says, I didn't know that was sin. Y yo no sabía que eso era pecado, alguno dirá. La Biblia dice To him que aquel that knoweth to do que good sabe hacer lo bueno and doeth it not. y no lo hace, To him a él it is- le es pecado. What if I know what to eat? ¿Y qué si yo sé que tengo que comer y no lo hago? What is it? ¿Qué es eso? Sin. Pecado. Sin, El pecado, I know to do good. eh, When I know to do good cuando sé lo que está bien and do it not. y no lo hago, It's sin. es pecado. What if I listen to ¿Y music? qué sucede si escucho I música know I shouldn't be. que sé que no debería escuchar? What is it? ¿Qué es eso? Sin. Pecado. What if I eat, ¿Y qué do, si como, si hago, relate si me relaciono con una mujer o con un hombre in a way that she should de not? una forma que no debería? What is it? ¿Qué es eso? Sin. Pecado. And if we're honest, Y si somos we're honestos, sinning right now. estamos pecando ahora mismo. And God Y Dios give us victory. tiene que darnos victoria. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, someone says, but I'm only human. alguien dirá, pero es que yo solo soy humano. If we're only human, Si tan solo somos humanos, Christians, no somos cristianos. Bible says, Porque la Biblia if dice any man que si alguno be in Christ, está en Cristo, he is es a new creature. una nueva criatura. Díganlo conmigo. Todas las cosas viejas Away. pasaron. And how many things? Y aquí cuántas cosas. All things Todas become new. son hechas Our nuevas. diet? Nuestra dieta, Yes. sí. Our dress? Nuestra vestimenta, Yes. sí. Our worship? Nuestra adoración, Yes. sí. Our marriage? Nuestro matrimonio, Yes. sí. Our family? Nuestra familia, Yes. sí. Young people. Jóvenes, God is going to have some young people. Dios le pedirá a los jóvenes The world. que dejen el mundo Forget his foolishness. y se olviden de sus tonterías. Yo solía estar en el mundo antes de ir a Jesús. I was in the streets. Yo estaba en las I calles, had my hair braided back. tenía trenzas en la cabeza, mis pantalones me colgaban. Gangster. Yo me creía como un pandillero, pensaba que era chévere, Like a fool. viviendo como un Leading tonto people to hell. y dirigiendo a las personas al infierno. I never thought Y nunca pensé that I could become a minister of que sería un ministro de Dios. My life was so sinful. Mi vida era tan pecaminosa. I thought I was lost. Pensé que estaba perdido. I heard the beauty Pero cuando escuché la hermosura del plan de la that the redención, weakest and the worst de que lo peor y lo más débil, lo más pecaminoso, Jesus si va Jesús, can overcome. Jesús puede darle victoria. Overcome drugs. Podemos vencer las drogas, Overcome alcohol. vencer You alcohol, can overcome food. vencer la You comida, can overcome anger. vencer el enojo, Overcome fornication. vencer la fornicación, Overcome pornography. vencer la pornografía. I don't care what the No importa cuál sea el pecado, sin. muéstrenme el pecado Powerful. que sea más poderoso Man, Christ Jesus. que el hombre Jesucristo. You can't show me. No me pueden mostrar And where's the power? dónde está el poder. There's power Hay poder in the blood. en la sangre. You remember the song? ¿Se acuerdan el himno We used to sing it from que solíamos cantar? Would you be free ¿Quieres ser libre burden of sin? del mal? There's what? Hay poder, Power in the poder blood. en la sangre, poder en la Would sangre. you ¿Quieres over evil? vencer A victory. toda tentación, tener victoria sobre el mal? Hay poder, poder. ¿Dónde? In the blood En la sangre of Jesus Christ. de Jesucristo. No sin Ningún pecado powerful than Jesus. es más poderoso que Jesús. Partake of that blood Si tomamos de esa sangre so that it fills us, para que nos llene powers y us. nos dé poder, So much so tanto, that I like to say this. y me gusta decir esta ilustración, In Colombia, porque en you Colombia have mosquitoes. hay mosquitos A mosquito y un mosquito should come to you, que si un mosquito me llegase a picar, esté tan lleno de la sangre de Jesús bites you, que si me pica el mosquito now singing y me salga cantando el mosquito, hay poder the blood. en la sangre de Jesús. Amen. Amén.
Amen. Amén. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, but in order to get that type of power, para poder tener ese tipo de poder, we've got to go into the most holy place. necesitamos entrar al lugar santísimo. There's where Jesus is. Ahí es donde está Jesús. That's where the power source is. Es donde está la fuente de We poder. cannot get victory Y no podemos obtener victoria sobre pecado and restore our marriage, y restaurar nuestro matrimonio, restaurar nuestra familia, people, a los jóvenes, overcome sin, vencer el pecado and for God, y estar de pie de parte de Dios, a menos que entramos al lugar the santísimo power of Jesus. a través del poder de Dios. Do you want to go in there, brother? ¿Quieren entrar al lugar santísimo? Oh, Heavenly Father, Padre Celestial, as we get ready to come to the conforme vamos a los puntos the finales, final part of our study, la parte final del estudio, help us to see. ayúdenos a ver Remember, there was a time que hubo un to tiempo run to Jesus. para correr hacia Jesús. Es ahora. In Jesus, En el nombre de Jesús. Amen. Amén. we must get to Jesus. Necesitamos a Jesús. But Jesus Pero Jesús is not in the outer court, no está en el atrio, not in the holy place. no está en el lugar He's santo, in the most holy place. está en el lugar santísimo. We don't have to be afraid. No tenemos que tener miedo Victory over sin. de la victoria sobre el pecado, Power porque el poder no está en nosotros. El is poder in Jesus. está en Jesús. When we are weak, Cuando somos débiles, Él es fuerte. His grace Su gracia sufficient. es is suficiente. made perfect. Se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corinthians 12, verse 9. 2 Corintios 12, The 9. feeling 180 says, Ministerio y curación nos dice, the Savior el Salvador took upon himself tomó sobre sí mismo las debilidades o las debilidades de la humanidad and lived y vivió a sinless una vida sin pecado. took our humanity Jesús tomó nuestra humanidad so that he can give us an example. para darnos un ejemplo That we don't have to be afraid, de que ya no tenemos que tener miedo weak in humanity. de ser débiles. That men might have no fear. Nos dice la cita, para que el hombre Have what? no tenga temor, No fear. no tenga temor, no tienen que tener miedo de la perfección, de la victoria sobre el pecado. Que el hombre no tenga temor a causa The weakness de la debilidad of human nature de la naturaleza humana, cannot overcome. que no puede ser vencida. Why not? ¿Por qué no? Christ Cristo came to make us vino para hacernos partakers participantes de la naturaleza the divina. life of Jesus. Y la vida de Jesús Declare declara that humanity que la humanidad combined combinada with divinity con la divinidad does not no comete commit sin. pecado. It doesn't do it. No lo puede hacer. 1 John chapter 3. Primera de Juan 3. Someone says, are you sure? Y algunos dirán, ¿seguro? Sí. Everything the prophet said. Todo lo que dice la profeta lo dice la Biblia. ¿Lo creen? Praise God. Alabado sea el Señor. Seventh-day Adventists. Look Somos what casi adventistas. 1 John chapter 3. Vamos a Primera de Juan Let's 3. read this together. Vamos a leerlo juntos. John chapter 3. Primera de Juan 3. You're there, amen? ¿Estamos ahí, amén? Let's read this together. Vamos a leerlo juntos. 1 John 3, verse 4. 3:4. Whosoever committeth sin, Cualquiera que comete pecado transgresseth also the law. traspasa también la ley, For sin pues el pecado es la transgresión de la ley. Verse 5. 5. And you know, Y sabéis he was manifested. que Él apareció, Jesus was manifested. Jesús apareció, ¿para qué? What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? To take Para our quitar nuestros pecados. sin. 3:5. Primera de Juan 3:5. And in him Y en Él, is what? ¿qué cosa? Is what? No hay No sin. pecado. So if we're in Christ, Entonces, si estamos en new Cristo, creature, una nueva criatura, no sin. no hay pecado. It goes on to say, Nos sigue diciendo, Verse 6. versículo 6, whosoever todo aquel que permanece en Él sinneth not. no peca. Whosoever Todo aquel que peca, sinneth, ¿qué dice? have not, No le ha visto neither known. ni le ha conocido. Our greatest need, Nuestra mayor necesidad get to know Jesus. es conocer a Jesús. But if we're sinning, Pero si estamos pecando, it is evidence es evidencia you don't know Jesus. de que no This conocemos is our a greatest Jesús. Y esa es nuestra mayor necesidad, to know him as a friend. conocerlo como un amigo. But those who sin, Y aquellos que pecan seen him, y no lo han visto Neither know. ni lo han conocido. 1 John 3:6. El 6, 1 Juan 3:6. Yo no dije eso. The Bible says, La Biblia lo dice. and then let nobody deceive you. Y luego dice, nadie os engañe. The apostle interrupts his study. Y aquí hace una pausa el apóstol para advertirnos. Verse 7. En el versículo 7. Little children, Hijitos, Let no man deceive. nadie os engañe. He knew that in the last Él, days él sabe que en los últimos there would días come some vendrían personas would say, que dirían, we can't get victory. no se puede obtener victoria sobre el pecado. Said, let nobody deceive you. Y aquí dice, nadie os engañe. Minister, Sea or ministro, the president of a sea conference, presidente de una or conferencia, or a scoffer, o sea un burlador, or even if it's yourself. o aun si soy yo mismo, Don't let anybody que deceive. nadie me engañe. The Bible goes on to say, Dice la Biblia, he that doeth righteousness is righteous, el que hace justicia is justo, righteous,
como Él también es justo. El 8, He that committeth sin. el que hace pecado es del diablo. Why? ¿Por qué? For the devil sinned Porque el from diablo peca desde el principio. For this purpose, Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesus was Jesús, manifested se manifestó that he might destroy. para deshacer the works las obras of the devil. del He diablo. wants to destroy Él sin. quiere deshacer el pecado in our life. en nuestras vidas. What's the result? ¿Cuál es el resultado? Verse 9. El 9. Whosoever, Todo aquel born of God. que es nacido de Dios, what does it say? ¿qué dice? Doth not No commit sin. peca. It goes on to say, ¿Qué dice? why? Porque For his seed. su simiente, Seed represents Jesus. esa simiente que representa a Jesús, Jesus remaineth in him. Jesús permanece en él. Now, if we let Jesus come in, Ahora, si dejamos a Jesús entre, victory over for nos dará victoria sobre el pecado. sometimes we make. Pero a veces hacemos que Él se vaya. But if we keep Jesus, Pero si mantenemos a Jesús dentro, si Él permanece en nosotros, the Bible says, ¿qué dice la Biblia? what is it going to say? ¿Qué dice? He can. No puede, Not that he will not. no que no pecará, He cannot. no puede He pecar, is born of God. porque es nacido de Dios. Victory Eso es victoria over sin sobre el pecado by Jesus por Jesús living within. viviendo dentro de mí. Christ Cristo in me en mí, is the la hope esperanza of glory. de gloria. And in order Y para for que Jesus Jesús to come in me like this, entre en mí de esta manera, I've got to go into the most. tengo que entrar al lugar santísimo. Do you want to go in there? ¿Quieren entrar ahí? That's where Jesus is. Es donde está Jesús. But in order to go in there, Pero para entrar ahí there's an altar hay un altar that we must pass. que tengo que pasar. There's things. There are things Y hay that cosas must be que sacrificed. tienen que ser sacrificadas. Do you know that our diet has to change Nuestra dieta tiene que cambiar to go into the most holy place? para entrar al lugar santísimo. Do you know that in the outer court Saben que en el atrio you can eat anything, podemos comer cualquier cosa, but in the holy place pero en el lugar santísimo you can't eat anything. ya no puedo comer cualquier There's a cosa. specific diet Hay una dieta to específica go in there. para poder entrar ahí. There's a specific dress, Hay una vestimenta específica para entrar ahí. specific way of life. Hay una forma de vida específica para entrar ahí. Everything Todo has to change. tiene que cambiar. Radical Un cambio change. radical. It's amazing. Y es We impresionante did it for COVID. que lo hicimos para el COVID. Will we do it for Jesus? ¿Lo haremos por You Jesús? know that people change their diet ¿Saben que las personas cambian su dieta for COVID, por el COVID? but not for Jesus. Pero no por Jesús. But I believe that today Pero yo creo que hoy, there are going to be some in this room que hay alguien aquí that say, Jesus, que diga, Jesús, I love you so much te amo tanto that whatever you que say, lo que tú digas, I want to do. lo quiero hacer. If we will do it, Si lo we hacemos, can become the friend of God. podemos hacernos amigos de Dios. Amen? Amén. We're going in. Vamos otra vez. Because if Jesus Porque si Jesús does not bring us no nos trae to a sinless state, a un estado de perfección, he loses the game. Él pierde el partido. He loses the game. Pierde el partido. Let's close. Let's go to Leviticus 16. Y vamos a Levítico Leviticus 16. 16. Levítico 16. Now let's come to some of these points. Y vamos a llegar a los puntos finales de estos puntos. Are you there? Amen. ¿Estamos ahí? Levítico 16. Now look. Amén. Romans 16. Bueno, vamos a Romanos 16 y luego vamos a regresar a Levítico. Romans 16. Romanos 16. Now look at Romans 16. Y notemos Romanos And look 16. at what it says. Noten lo que Now dice. you and I know Ahora, ustedes y yo sabemos Genesis 3:15 que says Génesis 3.15 that Satan's head is. nos dice que la cabeza de Satanás será aplastada. Are you looking at the picture? ¿Estamos viendo la imagen? The crushing of the head. Aplastando la cabeza de Satanás. Now who's my young friend? My young friend right here. Aquí mi... Right here. This my young man. This young man sitting down. Aquí. Third row. Yes. En la tercera fila. Ajá. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Yes, see. Ajá. Wilson. Wilson. Praise the Lord. No, the young man. The young man. Yes, see. Yeah, Wilson. No. What's his name? Praise God. Now I want you to watch this. 'Cause Ahora, quiero que veas esto. look at this. Mira, I think you will like it with me. creo que te va a gustar. You watching? ¿Estás viendo? Boom! You like that? Si lo vemos, It's almost like in a game. es como un juego. You ever seen a basketball game? ¿Han visto de pronto un juego de Person básquet does a special move. que la persona hace algún they truco dunk or they do something. y después la clavan o What do algo? they do in the commercial? ¿Qué hacen en el comercial? They replay it. No, vuelven a repetir la jugada, a repetir la jugada hasta en cámara lenta. And they watch it. Y la gente lo mira I like watching it. y la gente se queda viendo. Les vamos a verlo otra vez. You watching? ¿Están viendo? Boom!
Satan hates this. Satanás detesta esto. Why? ¿Por qué? Because it's telling him Porque nos dice what's going to happen. lo que va a suceder, His head, que su cabeza just a little while. tan solo tiene poco He doesn't tiempo like to be reminded. y no le gusta ser recordado. I do it again and again. Por eso lo hago vez tras It's vez. coming soon. Boom. Esto viene muy pronto If we get close to Jesus. si nos acercamos a Jesús. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, here's a book written by the Roman Catholic hay un libro escrito por la Iglesia Católica Romana. priest wrote this book Un sacerdote escribió este libro called Crushing. y se llama Aplastando la cabeza de Satanás. They believe that the Virgin Mary, Y ellos creen que la Virgen María the head. fue la que aplastó la The cabeza. Bible does not teach that. Ahora, eso no dice la Biblia. And so my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, Christ crushes the head. Cristo aplasta la cabeza. When did Christ begin? ¿Y crushing? cuándo comenzó a aplastar su cabeza? You're going to Romans 16. Vamos a Romanos 16. You remember on the cross of Calvary, ¿Se acuerdan en la cruz del Calvario? what was the mountain called ¿Cómo se llamaba el monte where Jesus died? donde murió Cristo? Golgotha. Gólgota. What does Golgotha? ¿Y qué quiere decir Gólgota? The place El lugar of a skull. de la calavera. Why? ¿Por qué? Because that's the place Porque es el lugar where the skull, donde la calavera the head of o la cabeza de Satanás comenzó to be a crushed. ser aplastada. So the crushing Así que el aplastar comenzó at the cross, en la cruz, but it didn't finish. pero no terminó. Someone says, how do you know? Algunos dirán, ¿cómo sabe? Romans 16. Romanos 16. Who wrote the book of Romans? ¿Quién escribió el libro de Romanos? The Apostle Paul. El apóstol Pablo. Before the cross or after the cross? ¿Antes o después de la cruz? After the cross. Después de la He was cruz. converted. Luego de su Years conversión. later, after the cross, Y años después de la cruz, he wrote Romans 16. escribió el Romanos 16. Look what it says in verse Y 20. noten lo que dice el 20. And the God of peace. Y el Dios de What's the paz, next two words? ¿qué dice después? Shall bruise. Aplastará. What tense is that? ¿En qué tiempo está eso? Past, ¿Pasado, present, presente or future. o futuro? So this says, Así que aquí dice the God of peace que el Dios de paz shall bruise, aplastará shall crush en Satan breve under your a feet. Satanás bajo vuestros pies. So this is telling me, Así que aquí me dice years after the cross, que años después de la cruz, that Satan's head Satanás, la cabeza de Satanás, va a ser in the future. aplastada en el futuro. Then it could not. Así que no pudo Been finished haber sido terminado at the cross. en la cruz. It started at the cross, Comenzó en la but it cruz, did not finish at the pero no terminó en la That cruz. word in the original, Esa palabra en el original, bruise, herido, Romans 16:20, que vemos en Génesis 3:15 y Romanos, it means quiere decir crush aplastar completely. completamente. In other words, to finish it. En otras palabras, terminarlo. Now I ask you a question. Y les hago una pregunta. Where ¿Dónde will Jesus Jesús, finish the work? Where dónde, or when? Where and when dónde y cuándo will Jesus Jesús finish the work? terminará la obra Crushing de Satan. aplastar la cabeza de Satanás? On what day? ¿En qué día? On what day? ¿En qué día? On the day En el día of atonement. de la expiación. On the day of atonement. En el día de la expiación. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, that's the sixth feast esta es la sexta fiesta del that santuario finishes on the earth, que termina en la tierra, y la séptima fiesta place in heaven es en el cielo for 1,000 years. por 1000 años. But Jesus Pero Jesús must finish the work tiene que terminar su obra on time. a tiempo. What happens at the end of the day of atonement? ¿Y qué sucede al final del día de la Let's go to expiación? Leviticus 16. Vamos a Levítico Leviticus 16. 16. Levítico 16. We're going to take these last 10 minutes, Y vamos a tomarnos estos últimos 10 minutos bring it to a close. para terminar. We're going to take these last 10 minutes, Estos últimos 10 minutos bring it to a close. para terminar. Look what the Bible says. ¿Qué dice la Biblia Leviticus 16. en Levítico Beginning 16? in verse 20, Comenzando en el verso the 20. whole chapter, Todo el capítulo with the day of atonement. habla del día de la expiación. But in verse 20, Pero en el verso we don't have 20 time to go through the whole no day. tenemos tiempo para analizar todo, Come to the end of the day, pero voy a ir a la última parte del día de la because this is expiación. what Satan doesn't want to happen. Porque esto es lo que Satanás no quiere que suceda. Leviticus 16. En Levítico I 16, know this is the end, ¿cómo sé que es el fin? because the Bible says Porque la Biblia lo dice. in verse 20, Versículo 20 it says, nos dice, and when he have made y an cuando end hubiere acabado of reconciling de expiar the holy place, el santuario, that is the most el lugar and santísimo, the tabernacle, y el tabernáculo de la congregación, That's the el holy lugar place. santo, and the altar, y el altar, to bring the live goat, hará llegar representing Satan. al macho cabrío vivo representando a Satanás. 21. Aaron, Y that Aarón, is the high priest, el sumo sacerdote, pondrá sus dos manos sobre la cabeza del cabrío vivo, that's Satan,
Satanás. And what is put on Satan's head? ¿Y qué se pone sobre la cabeza de él? This comes out of the most Cuando holy Jesús place, sale del lugar santísimo, the day of atonement. al final del día de la expiación, Things is repeated. 3 cosas se repiten. Look what it says. Noten lo que He dice. shall confess over Confesará sobre él all the iniquity. todas las iniquidades. What else? ¿Qué más? All their transgressions. Todas las transgresiones. What else? ¿Y qué más? All Y their todos los three- pecados. 3 cosas. all their iniquities. Todas las iniquidades, All their todas las transgressions. transgresiones o rebeliones All their y sins. todos los pecados. Let's say it all together. Vamos a decirlo juntos. All their iniquities. Todas las iniquidades, All their todas transgressions. las transgresiones And all y their todos sins. los pecados. That must be put on the head Tiene que ser puesto en la cabeza de Satanás in order for Jesus to win the game. para que Jesús gane el partido. And it has to happen on time. Y tiene que suceder a tiempo. My brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, what is iniquity? ¿qué es iniquidad? It's known sin. Un pecado conocido. What is ¿Qué transgression? es transgresión? It's sin. Es pecado. Sin is the transgression of El the law. pecado es la transgresión de la ley. What is sin? ¿Y qué es pecado? It's sin. Es pecado. Jesus repeats it. Así que lo repite. Sin, sin, Pecado, pecado, all pecado. of it Todo to let us know para that saber before de que the antes priest de que el can sacerdote leave, pueda salir del lugar santísimo, how much sin ¿cuánto pecado must he have? puede tener? How much sin? ¿Cuánto pecado puede tener? All of it. How much sin? ¿Cuánto pecado All of it. tiene que tener él? Todo. How much ¿Qué tanto does the congregation have? queda en la congregación? The priest Si el sacerdote has all of it. tiene todo, How much do they have? ¿cuánto queda en la congregación? None of it. Nada. So then what are they? Entonces, ¿qué son? Without sin. Sin pecado. Sinless. Son sin pecado. At the end Así que al final of the Day of Atonement, del día de la expiación there must be tiene que haber a sinless una generation generación sin pecado that reaches the limit. que alcance el límite At the end al final of the Day of Atonement. del día de la expiación. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the limit is almost reached. el límite casi lo hemos We alcanzado, still have sin pero aún tenemos pecado in our lives. en nuestras vidas. Jesus Jesús would lose perdería if we got to the 6,000 year today. si es que llegásemos a los 6.000 años hoy, But there's still a few more moments. pero aún hay unos cuantos momentos más y debemos orar. Help me Señor, ayúdame learn para aprender cómo victory. obtener victoria sobre el We're pecado. going to find Y vamos a encontrar God has a part que Dios tiene una parte, and man has a part. pero el hombre tiene una parte. Go to 2 Peter Vamos a 2 de Pedro, chapter 1. capítulo 1. Look what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. 2 Peter En 2 de Pedro, chapter 1. capítulo 1. And when you get there, Y cuando lleguen ahí, let me know by saying amen. déjenme decir al decir We'll amén. find out. Y vamos a descubrir Grayson says, lo que dice la inspiración Great Controversy en 420. el conflicto de los siglos. Such was the shadow service Ese servicio performed. realizado The example fue dado como un ejemplo, And shadow como una sombra heavenly thing. de las cosas in celestiales. the Old Testament, En el Antiguo they Testamento did not really become sinless. no llegaba a un estado de sin It pecado. was just a shadow. Era una It sombra, was a ceremony. era una ceremonia, Like when the lamb died. como cuando el cordero moría. And really the death of Jesus. No era realmente la muerte de An Jesús, example pero era un of ejemplo what really was going de lo to que realmente iba a suceder. And so they became sinless Así que se convertían sin pecado every year. cada año end of the day of en el día, al final del día de la expiación. But this says, Pero aquí nos dice such was the service que este in servicio the shadow. era una sombra. And what was done Y lo que se hizo in type or shadow en la administración del tipo, de la sombra, or work de la obra of the earthly del sanctuary santuario terrenal, is done se hace in reality en la in realidad the ministration en el ministro of the heavenly del sanctuary. santuario celestial. Do you understand what that's saying? Entonces, ¿se entiende lo que dice aquí? That they became Que sinless ellos se convirtieran sin pecado in shadow en una sombra by the earthly sanctuary. por el santuario terrenal. That we become Pero nosotros sinless nos convertimos sin pecado a la realidad a través de Jesús en el santuario celestial. Podemos obtener victoria sobre el pecado por el poder de Jesucristo. You're going to 2 Peter chapter 1. Y vamos a 2 de Pedro capítulo 2 Peter chapter 1. 1. Are you in 2 Peter? ¿Estamos ahí? chapter ¿Estamos ahí? 1? Amen. Amén. Now in 2 Peter chapter 1, Y 2 de Pedro 1, the Bible tells us la Biblia nos dice algo. because there was something called Porque hay algo llamado duties
los deberes of the de la congregation congregación on the day en el día of de atonement. la expiación. Something called duty of the congregation Los deberes de la on congregación the day of atonement. en el día de la Now look expiación. what it says in 2 Peter Y noten lo que dice 2 de Pedro, chapter 1. capítulo 1. Before I read that, Antes de leer eso, I want to read this. quiero leerles esto de The acá. work La obra Gaining de obtener salvation la salvación es una obra de a compañerismo, joint operation. una operación There's conjunta. cooperation Esta cooperación God entre Dios and the repentant y el pecador arrepentido. This is necessary Esto es for the necesario formation para la formación principles de los principios correctos in the character. en el carácter. So to gain perfection, Así que para poder adquirir esa perfección it is the work es la obra of God de and Dios Christ y Cristo working together. trabajando We're to be juntos. co-laborers Tenemos que ser colaboradores with God. con Dios. Man El is to hombre make earnest effort tiene que hacer esfuerzos fervientes para vencer that which hinders him aquello que lo hiere attaining to perfection. de obtener But he is perfección. wholly Pero es dependent totalmente dependiente upon God de Dios for success. para tener éxito. Without Jesus, Sin Jesús we can do no podemos hacer nothing. nada. Look what 2 Peter says. Noten lo que dice 2 de Pedro. But with Jesus, Pero con Jesús we can do podemos hacerlo all things. todo. 2 Peter chapter 1. 2 de Pedro 1, Verse 3. versículo The 3. Bible says, Nos dice la Biblia, according as his divine como power todas las cosas have given to us all que pertenecen a la vida de la piedad that pertaining to life, nos han sido dadas godliness. por su divino poder. God has given us all things. Dios nos ha dado todas las cosas. Verse 4. Versículo 4. are given to us Por medio de las cuales exceeding great nos ha dado And precious promises preciosas y grandísimas promesas para que por might ellas partake fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo through lust. por la concupiscencia. And then it tells us Y luego nos dice the duties los of the deberes de congregation la congregación on the day of atonement. en el día de la expiación. it says after- Y adivinen qué dice. Verse 10. Versículo We 10. do the duties. ¿Qué pasa si hacemos nuestros It deberes? says in verse 10, Versículo 10. it says, wherefore, Por lo cual, hermanos, give diligence, procurad make your calling, hacer vuestro llamado más firme y vuestra elección. for if Porque ye do. haciendo, What? ¿qué cosa? If you do Porque haciendo these things, estas cosas, ¿qué sucede? what does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Ye shall. No caeréis jamás. Is that what the Bible said? ¿Dice la Biblia eso sí o no? Never fall. Jamás caer. That's victory over sin. Es victoria sobre el Then the pecado. priest Luego el sacerdote finish his work, puede terminar su obra a tiempo come out of the y sanctuary. salir al lugar You know santísimo. what our question should be? ¿Y saben cuál debería ser nuestra pregunta? What are those things? ¿Cuáles son esas Because it cosas? says, Porque dice aquí if que si es you que do, hacemos these things. esas cosas, Listen to me. ahora, What if we don't do these? ¿qué pasa entonces si no hacemos esas We'll cosas? keep falling. Seguiremos cayendo. But if we do the duty, Pero si hacemos nuestros deberes, en los deberes de la congregación, en el día de la expiación, God will help us to stay. Dios nos ayudará He will keep us y nos guardará from falling. de caer. I have 3 minutes. Tengo 3 minutos I'm going to take advantage of every 3 y voy a aprovechar cada segundo. What can we do in 3 minutes? ¿Qué podemos hacer en 3 Heavenly minutos? Father, Padre Celestial, as we bring this to a close, conforme llegamos al fin de esto, help us ayúdenos to see a ver if ever there was a time que si hubo un tiempo to get ready, para alistarnos, it is now. es ahora. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Now listen, Escuchen. if you went into the most holy place, Si entramos al lugar santísimo, you would find encontraremos that there's a law. que hay una ley. There's a law in the most holy place. Hay una ley en el lugar santísimo. There's only one thing in the most holy place. Hay una sola cosa en el lugar santísimo. One man Un hombre whose name is Jesus. cuyo nombre es Jesús. In the most holy place, En el lugar santísimo, Jesus Jesús and his law is there. y su ley están ahí. In the Ark of the Covenant En el arca del pacto is the law of God. está la ley de Dios. Now, do you know what the Bible calls that? Y la Biblia le llama a eso. Vamos a Eclesiastés. Go to Ecclesiastes chapter 12. Eclesiastés capítulo 12. Look what the Bible says. Y noten lo que dice la In Biblia. Ecclesiastes En 12. Eclesiastés 12, The Bible says, la Biblia dice, beginning in chapter 12, beginning in verse 13, comenzando en el verso 13, it says in verse 13, versículo 13, fear God nos dice, temed a and Dios keep his y commandments. guarda sus mandamientos. Do what? ¿Por qué? Keep his commandments. Guarda sus mandamientos. Why? ¿Por qué? For this Esto is the whole es el todo duty
Y en inglés dice es el deber of man. del hombre. So the law, Así que la the ley duty, es el deber congregation, de la congregación on the day en el día of atonement. de la expiación. So on the day of atonement, Así que en el día de la expiación, bringing us back Dios nos está trayendo de vuelta a un estado en el cual pueda guardar su ley, because we know him. porque lo That's conocemos. all he's doing. Y, Testing us y nos prueba to see if we know God. para ver si conocemos a Dios. La Biblia He dice, that saith aquel que that dice he know me que me conoce y no guarda mis mandamientos, is a liar. el tal es mentiroso. And so the law Así que la ley is a test es un examen para ver if we know Jesus. si conocemos a That's the Jesús. Sunday law, Y la ley dominical the world, que probará al mundo es una prueba see para ver who knows Jesus. quién conoce a Jesús y quién no conoce a Jesús. Ese es el tema. Must know God. Necesitamos conocer a Dios. Something goes with the Pero algo va juntamente con la ley. You see the law Cuando vemos la in ley the most holy place. en el lugar santísimo, There's always something beside también the law. hay algo al lado de la ley. Beside the law Al lado de la ley is always the writings of the prophet. estaba el escrito del profeta o de los profetas. No podemos separarlo. That's why the Bible says Por eso la Biblia dice Isaiah 8, en Isaías 8, verse 20, versículo 20, a la ley to the y testament. al testimonio, Law and the a la ley y a los profetas. Siempre van juntos. That's why Por eso, Revelation en 12, Apocalipsis 12, la Biblia dice, en versículo 17, el dragón se enfureció contra la mujer y contra el remanente de ella of her y seed, fue a hacer guerra con la simiente de ella, the commandments of aquellos que guardan los mandamientos de Dios and have y tienen qué cosa? El testimonio de and the Jesús. testimony of Y el Jesus. testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Revelation 19:10. Apocalipsis 19:10. So the law Así que la ley de los profetas y la ley y los profetas siempre van juntos. embrace the law, Así que si abrazo la ley, you will embrace the prophet. abrazo a los profetas. Reject the prophet, Si rechazo a los profetas, you will reject the rechazo la ley and receive the mark of the y recibo la marca de la bestia. Let me see the hands of those who believe in the prophet. Let me see Y the hands. déjenme ver las manos de los que creen en la profeta o en los profetas. Praise God. There's the Amén. duty of the congregation. Hay un deber de la congregación. I have 2 minutes. Tengo 2 minutos. Now look now. Ahora veamos. You told me you believe in the Ustedes prophet. me dijeron que creen en los profetas. I'm going to read a statement. Ahora les voy a leer una See cita. if you believe. A ver si creemos. It says, Nos dice, volume 1, testimonio, mensajes selectos, tomo 1. 4:4. Nos dice lo The siguiente. enemy of souls, El enemigo de las the almas, devil, el diablo, has sought to bring in ha buscado traer the idea la idea o la suposición that a great que reformation una gran reforma change tendría que llevarse a cabo, among 7 Adventists. en medio de los adventistas del séptimo día. This is a satanic reformation. Una reforma satánica 7 Adventists. en medio de los adventistas. And that this reformation Y esta reforma would consist consistiría in giving up the doctrine en rendir o dejar las doctrinas, las enseñanzas distintivas which stand que permanecen como los pilares de nuestra fe engaging. y abrazando un proceso de reorganización. Were this to take place, Si esto sucedería, what will result? ¿cuál sería el resultado? We're going to see Y vamos a it ver took place. que ya sucedió. What will result? ¿Y qué sucedería? It said what this will be the result. ¿Cuál sería el resultado de esto? Los principios de verdad God in his wisdom que Dios en su misericordia y en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían has that quitados. ¿Ha sucedido eso? yes. Sí. It says Nos dice, our religion nuestra religión sería cambiada. has that happened. ¿Ha sucedido eso? Yes. Sí. We no longer believe Sabemos, what we used to believe. ya no sabemos lo que solíamos creer. Nuestra religión ha sido cambiada. We used to teach Solíamos enseñar que en el lugar no santísimo more flesh meat. ya no había We carnes go back y que tenemos que regresar a una dieta basada en to the plantas, diet of heaven. porque es la dieta del cielo. Heaven, En el no cielo animals will be no hay animales que vayan a morir. in heaven. En el cielo No fish will be killed. ni siquiera un pescado So morirá. imagine Pueden the imaginarse fish, los the pescados river of life, in the river of life en el río de la vida will be safe. que estarán a salvo. First time, Por primera vez, all of the animals todos los animales en el will cielo rejoice se more regocijarán than man. More than man. más que los Can hombres. you imagine the cow Pueden imaginarse la vaca used to be cut up? que solía ser cortada y puesta en el They would plato. say, moo. Ahora dirá, mu, I'm so happy. estoy feliz. They're not going to eat me no more. Ya no me van a comer. Can you imagine the Pueden chicken? imaginarse el pollo Buck, 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 buck. cantando.
happy. feliz. They're not going to eat me no Ya no me more. van a comer. All of the animals. Todos los animales felices. No fishing Ya no más in the river pesca of life. en el río de la vida. Not going to eat that in heaven. Ya no comeremos eso en el cielo. Jesus taught us Y Jesús nos enseñó to prepare for heaven. que tenemos que prepararnos en el cielo, aquí en la tierra. And he taught us to pray. Y nos enseñó a Thy orar. kingdom come. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. What does it say? ¿Qué dice? In earth En la tierra as it is in heaven. como es en He's going to change los it. cielos. Yeah. Así que aquí viene el cambio. Guess what? Y adivinen qué. You won't miss anything. No vamos a extrañar nada. Can you imagine? Pueden imaginarse los mangos. You know what the grapes were like on the Canaan land? You know what the grapes were like? ¿Se acuerdan cómo eran las uvas cuando trajeron uvas de One Canaán? cluster. Un solo racimo, 2 hombres tenían que cargarlo. How big is the mango? ¿Qué tan grande será el mango? I can imagine it being like. Me imagino serlo de mi tamaño. I can just take one bite. Tan solo darle una mordida It's going to be good, brothers. será rico. And we don't have long left. Y no tenemos mucho tiempo. Our doctrine would be changed. Nuestra doctrina sería cambiada. Teach. Solíamos enseñar Don't play the music of the world. que no se toca la música del mundo, Drums. las baterías. Not in the Seventh Adventist Church. No en la iglesia adventista del séptimo día. Solíamos enseñar No jewelry. que no había joyas, que no había maquillaje. Solíamos enseñar esas cosas. Now there are those who have this on today Ahora, hay aquellos que de pronto tengan eso hoy. Dios no nos condena, because we've never been taught. porque quizás nunca nos enseñaron. Not interested in Dios no está interesado en condenar, education. sino en educar. It's a radical change. Es un cambio radical. Study the Bible. Conforme estudiamos la Biblia, Lucifer, encontraremos que Lucifer all of these estaba vestido de todas las joyas. sun hit him. Y cuando el sol caía sobre él resplandecía. You talk about bling bling. Se habla del bling bling. The devil, El diablo king, era el rey del bling bling. and he wants to make us Y él quiere hacernos a nosotros, look like him. parecernos a él. Jesus came to the earth. Cuando Jesús vino a la tierra, It all off él se despojó de todo. himself. Se humilló And he's going to make dust. y hizo polvo. He's going to make dust shine Y va a hacer que el polvo brille if we have the character of si tenemos el carácter de my Dios. brothers and sisters. Hermanos y hermanas, We used to teach this, solíamos enseñar esto, but our religion pero nuestra religión has been changed. ha sido cambiada. Books of a new order have been written. Libros de nuevo orden han sido The escritos. greatest evidence is Una de las mayores evidencias this right here. es esto de aquí. You know what that is? ¿Saben qué es esto? Most people say La mayoría dirá that's the logo que es el logo of the Seventh de Adventist. la iglesia adventista del séptimo día. Brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, no es el logo de la iglesia. that's what you saw. Eso es lo que, If that's what you saw eso before, es lo que nosotros that's not the logo. vimos, pero no es el logo. I have 1 minute left. I'm Tengo un minuto. getting a prophetic minute. Tengo un minuto profético. Has there been any Seventh Adventist De pronto hay aquí presente who's been in the Seventh Adventist algún adventista for at least 40 years? de más de 40 años. Can I see your hand? O sea, que más de 40 años siendo adventista. For at least 40 years. Acá el pastor, When you came into this, cuando usted entró a la iglesia, did you see that? ¿ese symbol? era el logo de la iglesia? No, No, it was not there. no era ese. Did you see that symbol? ¿Vimos ese símbolo? Yes, that Sí, was our symbol. ese era nuestro símbolo. You know that this symbol is a new symbol. Y This is a new symbol. esto es un símbolo nuevo. It came into our church Llegó a nuestra iglesia particular time, en un tiempo en particular, 1995. en Then 1995. put into effect in 1997. Y en 1997 se hizo efectivo. Y debemos preguntarnos, Why did it get here? ¿por qué? When did it come? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué vino? Who brought it in? ¿Quién lo trajo? Why did they bring it ¿Por in? qué lo Oh, trajeron? we plaster Antes de, our schools before we put it all over. después de ponerlo, antes de ponerlo en nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestra ropa, nuestra We doctrina, need to know where it came from. necesitamos saber de dónde salió eso. Do you want to know where it came from? ¿Quieren saber de dónde salió? I have 30 seconds. Tengo 30 Do segundos. you want to know where it came from? ¿Quieren saber de dónde salió? Are you sure? ¿Seguros? No, you want to go home. No, ya quieren irse a la Do casa. you want to know? ¿Quieren saber? Now, if you tell me, if you ask me hard enough, Ahora, si me dicen lo suficientemente fuerte, quizás les diga. do you want to know? ¿Quieren saber? But you're not ready. Pero no están listos. If I were to tell you where it came from, Si les dijese de dónde vino, you would be afraid. quizás tuviésemos temor. You may not come back tonight. Y quizás no quieran regresar esta noche. My brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, time is running out. el tiempo se acaba. Our entire life must change. Nuestra vida entera tiene que cambiar. Nuestra dieta, nuestra vestimenta, nuestra música, nuestra adoración, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida. Radical change. Cambio radical.
And we only have 6,000 Y years. tan solo tenemos 6.000 años. And I'm going to show you tonight. Y les mostraré esta noche, Tonight, esta tarde, I'm going to show you. les vamos a mostrar We have a few short, que tenemos poco tiempo, to a few short years. quizás unos cuantos meses o And años, it will all be over. para que todo se termine. This is one of the last messages Es uno de los últimos mensajes de advertencia to que Colombia. vendrán a Colombia. This is not a game. Esto no es un juego, This is salvation. esto es The world salvación. is about to end. El mundo está a punto de terminar. Jesús está a punto de regresar. Do you want to be ready? ¿Y quieren estar listos? We're not talking. No estamos conversando, We're closing right now. estamos terminando ya. We're not laughing. No nos estamos You riendo. know that there are many that are talking now. Saben que hay muchos que están riéndose hoy y conversando hoy, That when the Sunday law passes, que cuando venga la ley dominical will recognize reconocerán it's too late. que ya es muy tarde. Many young people Muchos jóvenes y adultos will wake up despertarán the falling of the plagues. cuando caigan las plagas. Say, Lord, Dirán, Señor, lost, estamos perdidos. lost. Estoy perdido. But it will be too late. Pero será muy tarde. Then all the talking won't mean anything. Y ya el conversar no significará nada. El dinero no significará Remember nada. when Noah preached this ¿Se message? acuerdan cuando Noé predicó este That there was mensaje? coming a limit. Que el mundo tenía un límite. They were laughing at him. Se estaban burlando de él. Se estaban riendo de It would él. never take Diciendo que place. eso nunca That there sucedería. was no limit. Que no había límite. But it came. Pero vino. And those children and adults Y esos hijos, esos adultos, drowned se hundieron flood en un diluvio that they could have been saved from. del cual se pudieron haber My salvado. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it's here again. nuevamente, How many say, Lord, ¿cuántos pueden decir, Señor, I want to be ready yo quiero estar listo for Jesus to come? para que Jesús venga? Is that your desire? Si es su deseo You want to be ready y quieren estar listos for Jesus to come? para que Jesús venga, If that's your desire, si ese es su deseo, I want you to stand where you are. quiero que se puedan poner de pie ahí donde están. And by standing, Y al ponernos de pie, saying, Dear Lord, es para decir, Señor, I want to go into the most holy place. yo quiero entrar al lugar santísimo. I want to connect with Jesus. Yo quiero conectarme con Jesús. I can't do it by myself. Yo no lo puedo hacer solo. It's going to require radical Requerirá un cambio radical in my heart and in my en mi corazón, en mi familia. but I can do it with Jesus. Pero lo puedo hacer con Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Somebody says, Si alguien dice, but how? pero ¿cómo? Don't you know my sins? ¿No conoces mis pecados? What can make me pure within? ¿Qué me puede purificar? Nothing Nada más but the blood of que la sangre de Jesús. He can give us victory Él nos puede dar victoria if we give him our time. si le damos nuestro tiempo. Amen. Amén. And this morning, Y esta mañana you gave him your time. ustedes le han dado su tiempo. If we continue like Y this, si continuamos así, Jesus Jesús can save us. puede salvarnos. Come out of that sanctuary. Come out of that sanctuary Salir de ese santuario and crush. y aplastar la cabeza de Satanás. Let's be a part of that team. Seamos parte de ese equipo. Amen. Amén. Let us pray. Oremos. Oh, Heavenly Father, Padre Celestial, we're standing right now, estamos de pie, not in sacrilege, no en forma irreverente, but as a symbol. sino como un símbolo We want you to prepare us de to que stand. queremos que nos prepare para permanecer de pie This generation, en esta última generación. it will require a sacrifice, Requerirá un sacrificio and we can't do it without y you. no lo podemos hacer sin usted, We can do all things pero podemos hacer todo through Christ en Cristo who strengthens que us. nos fortalece. May we study. May we study Que podamos estudiar like never before. como nunca antes. Save us, we pray. Sálvenos es nuestra oración. Gracias. There's hope Que aún hay esperanza in Jesus. en Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento Silent moment of meditation. en un momento de meditación solemne. Amen. Amén. God is so good to us. El Señor está con nosotros. Are you happy you were here? ¿Están felices de haber estado aquí? Did you learn anything? ¿Aprendieron algo? Do you want some more? ¿Quieren aprender más? Or later on, Más tarde we'll get instruction. vamos a darles instrucciones. Aquí el hermano nos va a dar los anuncios antes que se retiren, por favor. Thank you. I love you. Los quiero. I'll be praying for you. Estaré orando por Pray ustedes. for me. Y por favor oren por mí. Bless you. Que el Señor los bendiga. Hermanos, 3 anuncios bien cortos, por favor. 1, si sacan el carro, no lo pueden volver a entrar. 2, no hay permiso, licencia para almorzar acá dentro del club. 3, en la parte de atrás hay agua. Los que necesiten y quieran tomar, hay allí agua.
Regresaremos con la ayuda de Dios a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Volveremos a las 3 de la tarde. Dios premie vuestra paciencia. Dios premie vuestra paciencia. Un feliz almuerzo. Dios le bendiga. Podemos retirarnos.